Bueno, ante todo, buenas tardes. Muchas gracias por haber empleado vuestro tiempo en venir a escuchar esto que aparentemente es tan interesante. Como decía mi maestro, uno de mis maestros, al principio dice, no lo tomes como algo interesante, porque si tomas la cábala como algo interesante, luego te darás cuenta del peligro, del problema y del error que has cometido, porque si cae en el terreno de lo interesante, se convertirá en una cosa más de las cotidianas a las que estamos acostumbrados a escuchar casi todos los días. No es algo interesante, es algo sagrado, porque lo que está en juego es la libertad del alma humana, como intentaremos ver ahora un poquito más adelante. Es la salvación del alma humana de la prisión en la que está metido en este cuerpo cuando viene a esta realidad. Entonces es algo más que interesante, es algo sagrado, por lo menos así yo lo entiendo. Bueno, os diré que llevo 25 años comprometido personalmente en el estudio de la Cábala y es un camino que al principio se hace duro porque es complejo profundizar en ella, no voy a decir lo contrario, porque a la vez que es compleja es muy simple, pero ha merecido la pena porque cada día descubro parte de los secretos del cielo y es una gozada. No os podéis imaginar las maravillas que se encuentran, lo que en la tradición se conoce como los secretos del cielo. Bueno, he titulado la conferencia Histeria de la Cábala. Y algunos me han preguntado, ¿histeria no será historia? Porque cada vez que alguna persona me pregunta por la calle o alguna vez sale algún comentario sobre Cábala, ¿y qué es eso? Que se empiezan a interesar. Y dice, ¿y qué historia tiene? ¿De dónde proviene eso? ¿De dónde proviene? Normalmente conocemos lo que nos cuentan en Internet, lo que nos cuentan los estudiosos, los eruditos, como ahora veremos, y la gente entiende que la Cábala tiene una historia, efectivamente la tiene, una historia que es como el Guadiana, en la que va apareciendo y desapareciendo a través del tiempo. Que se conozca oficialmente se sabe más o menos de 3.000 o 4.000 años, aunque ha habido épocas en que se ha ocultado y se ha manifestado. Pero eso no es lo principal de la Cábala. Lo principal de la Cábala no es la historia exterior, sino la historia interior que encierra y que conlleva. Porque la Cábala, como veremos ahora dentro de un ratito, fundamental y únicamente toda la Cábala lo único que habla es del interior de la persona, del alma de la persona. No habla para nada del exterior. Lo que pasa es que para llegar a ese interior necesita el puente del simbolismo de las cosas externas. Porque ahí ya veremos que hay dos caras. Hay una cara interior, que es el alma que todos llevamos dentro, y la cara que se refleja en el mundo exterior. Entonces, la mayoría de las personas que, lógicamente, al no estar iniciados en el conocimiento, pues se preguntan por qué historial tiene, qué historia tiene en el tiempo. Pero para el alma no existe ni la historia ni el tiempo, ni el espacio. Existe lo atemporal, lo espacial y lo que es eterno. Entonces, de eso es lo que estudia la Cábala, de eso es lo que tratamos cuando la Cábala es estudiada en profundidad como debe ser estudiada, porque ya veremos que hay muchas corrientes que para nada tocan ese terreno, que simplemente se fijan en lo exterior. Entonces esa es la diferencia del título. De la historia de la Cábala a la histeria, porque cuando nada más que se ve lo exterior de la Cábala, como se hace en el 95, el 99% de lo que hay circulando de Cábala en el mundo exterior, se convierte en una histeria, porque normalmente se estudia para conseguir objetivos o para explicar cosas del mundo exterior. Y como veremos en la Cábala luriana, que es la que viene de toda la tradición única tanto para Occidente como para Oriente, de lo único que habla, repito, es del aspecto interior del ser humano, del alma. Entonces, para el aspecto interior no hay tal historia, no existe tal historia, únicamente existe como reflejo para indicarnos los significados que tiene y acceder a través de, como podríamos decir, de pasar de un supuesto espejo de Alicia, pasar al otro lado y ver qué es lo que existe realmente en el alma, de lo cual lo exterior y lo histórico y lo temporal simplemente es un reflejo, como cuando nos miramos en el espejo, en cualquier baño o en cualquier espejo. Y bueno, pues de eso vamos a hablar un poquito. Aquí vemos una primera imagen, veis que es como dos hombres de fuego, uno blanco y otro rojo, y ambos están construidos con las 4 letras del nombre del Señor, que se conoce el tetragrama. Se conoce como el tetragrama, traducido en el aspecto religioso, habréis oído hablar de Jehová, Yahvé, pero no tiene nada que ver, eso es el aspecto exterior. Son 4 letras, Yud, He, Bab, He, que representan infinidad de secretos. Entonces la Yud está representada por la cabeza, la letra Hei representa, la primera Hei representa los hombros y los 2 brazos, como veis que señalo aquí,
una letra Vav representa la columna vertebral del ser humano, por donde bajan, descienden las energías, y la segunda Hei del nombre, del santo nombre, representan la cadera y las dos piernas de abajo. Es decir, este sería el hombre primordial, lo que se conoce en Cábala, a lo mejor lo habéis oído alguna vez, se llama Adán Kadmon, o hombre primordial. Aquí tenemos una figura en rojo y otra en blanco, que bien podría representar, como veremos más adelante, los dos aspectos de la mente, el aspecto de sabiduría y el aspecto de entendimiento. Entonces vamos a ver un poquito, vamos a ver en principio qué es lo que nos cuenta la historia, lo exterior, sobre lo que dicen ser o creen que es la Cábala, que también tiene parte de verdad, no se niega, pero es su aspecto exterior y no es de lo que se trata cuando profundiza. Entonces vamos a mirar aquí, si buscamos en Wikipedia, historia de la Cábala, si busca, cualquier persona normal va a buscar en Wikipedia, que es lo más famoso hoy en día, y verá que pone Cábala. Y viene aquí un arbolito, uno de los dibujos, de los muchos dibujos del árbol, se llama el árbol sefirótico o árbol de la vida. Hay muchos dibujos y, como veis, representan 10 dimensiones. Son 10 sefirot, que se llaman en Cábala, 10 esferas. Esto existe, no os equivoquéis, en Oriente existe lo mismo, existen los chakras. Chakras viene del sánscrito, que significa rueda giratoria, y son lo mismo que las sefirot. Las sefirot son esferas, son ruedas giratorias, pero no físicas, son estados dimensionales, estados de comprensión y de niveles del alma cada vez más profundos. Normalmente vivimos aquí en esta realidad, en la más densa, y a medida que profundizamos en los conocimientos y en los secretos del universo y de los mundos espirituales, vamos ascendiendo lo que se llama la escala de Jacob. Bien, como decía, si buscamos en Wikipedia veremos lo que nos dice. Árbol de la vida, pone por ejemplo la Cábala, del hebreo Kabbalah, si veis aquí las letras, son las mismas que llevo aquí en la camisa, que pone Cábala, son las 4 letras que significan Cábala. Viene del hebreo, de la palabra recibir, significa. ¿Qué es lo que se recibe? Se recibe la transmisión, la tradición, la comprensión de los secretos de la tradición única. Ese es el verdadero sentido de la Cábala cuando es utilizada correctamente. Es una disciplina y escuela de pensamiento esotérico relacionada con el judaísmo. Utiliza varios métodos más o menos arbitrarios para analizar los sentidos recónditos de la Torá, texto sagrado de los judíos, al que los cristianos denominan Pentateuco, y que representa los primeros 5 libros de la Biblia. En la antigua literatura judaica, la Cábala era el cuerpo total de la doctrina recibida, con excepción del Pentateuco. Así pues, incluía a los poetas y a los hagiógrafos de las tradiciones orales, incorporadas posteriormente al texto de la Misná. La Misná son una especie de cuentos y de añadidos para explicar los secretos que se esconden dentro del Pentateuco. Sus textos principales son el Árbol de la Vida, el Talmud de las 10 Sefirot. El Talmud, hay 2 Talmudes, uno, ya veremos que uno es más externo y otro es más secreto, más interno, que todos están codificados, porque el problema es que se interpretan desde el exterior. El Zohar, el Santo Zohar, que es el libro cabalístico también por excelencia. Ya veremos el Sefer Yetzirah y el prefacio de la sabiduría de la Cábala. Estos son algunos de los básicos. El primer libro cabalístico que aparece es el Sefer Yetzirah y se le atribuye al padre Abraham. Como sabéis, es el padre de simbólicamente de toda la humanidad, tanto para los judíos que es Abraham como para el Islam que es Ibrahim, pero en realidad está hablando de lo mismo. Es el primer libro de Cábala, muy condensado y muy cortito, y ahí se explican las bases de la estructura de cómo el universo, en toda su extensión, es creado solamente con 22 letras, que se llaman los ladrillos de la creación, y con los 10 estados dimensionales, los 10 sefirot, que hemos visto hace un momento en el árbol. Las 10 sefirot, como hemos visto en el árbol, son como digo, los estados dimensionales, y las 22 letras se corresponden a su vez con los 22 canales que las conectan. Entonces se llaman los 32 senderos de la sabiduría. Ya dicho entre paréntesis, ya que estamos aquí, tienen que ver con los 32 dientes que tenemos en la boca, 16 arriba y 16 abajo. Pero bueno. Entonces continuamos un poquito a ver qué nos dice más la teoría oficial. La Wikipedia nos dice que la Cábala trata de sus orígenes, de la explicación de la Cábala, y dice que hay 2 tipos de Cábala. La Cábala simbólica o artificial, que está dividida a su vez en
gematría, estos tres que veis aquí, el punto 3.2, el 3.3 y el 3.4, son los tres de las herramientas, de las reglas principales para empezar a descodificar mínimamente los misterios y los secretos que hay encerrados en la Torá y en el Pentateuco. ¿Veis que el primero es gematría? Este es el trabajo con el valor numérico de las 22 letras, cómo se unen y cómo se separan. Es muy extenso, de momento vamos a ver, pero básicamente la gematría está relacionada con los valores numéricos de la palabra. Eso sí, decir en primer lugar, para que luego lo repetiré, en lo espiritual, en el mundo espiritual no hay distancias físicas como en el mundo físico-temporal, son distancias de comprensión. Entonces, cuando dos personas, voy a poner un ejemplo muy simple, cuando dos personas comprenden un secreto o un misterio en el mismo nivel, no hay distancia, en vez de dos, son una sola. Con las letras y los números, porque las letras, ya veremos, son recipientes donde se recibe la luz, la comprensión de los secretos. Dentro de las letras, que tienen sus valores numéricos, cuando hay dos palabras o dos frases o dos letras con un valor numérico exactamente igual, quiere decir que en el mundo espiritual, en el mundo interno, están en relación directa, están significando lo mismo. Pues, por ejemplo, relaciones que en el mundo externo aparentemente no captamos, en el mundo espiritual tienen relaciones directas. Por ejemplo, lo diré un ejemplo muy rápido, secreto se dice Raz, que vale 207, y la luz también se dice Or, que también tiene el mismo valor. Entonces quiere decir que en lo espiritual la luz y el secreto están en relación directa. No hay dos objetos separados, sino que solamente hay uno. La luz y el secreto son lo mismo. Entonces eso es lo que nos abre, entre otras muchas cosas, son cantidad de misterios de los que hay en las escrituras, y es una principal herramienta, la gematría. Quizá sea esta, quizá, no lo sé, es lo que hace alusión la G de la masonería, pero bueno, es una posibilidad, porque también puede ser geometría, y no sé lo que querrán exactamente, eso solo lo sabrán los... Pero bueno, el notaricón, la segunda herramienta, el notaricón es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo del mundo cotidiano, es por ejemplo la ONU, Organización de Naciones Unidas. Pues cuando vemos una frase en el texto sagrado que está codificada, pues las iniciales de esa frase se sacan a través del notaricón. Cogemos las iniciales, pues por ejemplo, Perico tiene un torno. Cogemos la P, la T, la U y la T. Perico tiene un torno. Las iniciales. Se pueden coger las iniciales, se pueden coger las finales, se pueden coger las centrales. Todo eso abre también muchos secretos y muchos misterios. Y el tercer sistema es la temurá, que es la permutación. La permutación de letras, una palabra como el Kabbalah, que tiene 4 letras, si las movemos de lugar, las cambiamos de sitio, hay muchas veces que no, pero muchas veces tienen otro significado secreto y que como tienen el mismo valor numérico, tienen la misma energía, con lo cual nos está indicando su conexión. Este era el método más utilizado y más conocido, que usó, lo habréis oído hablar, Abraham Abulafia, que fue un cabalista del año 1240, en Zaragoza, fue uno de los más grandes maestros, y utilizaba la técnica del ceruf o permutación. Y estaba basado, además de los otros métodos, pero fundamentalmente en la temurá. Permutando las letras podemos aprender a sacar los misterios que hay encerrados en una palabra, en una frase, en un texto, etcétera, etcétera. Y luego, por último, la estructura de las sefirot. Las sefirot son las que acabamos de ver, las esferas, cómo están estructuradas, qué virtudes tienen, qué defectos, cómo tienen una cara de adelante, cómo tienen una cara de atrás, como el ser humano, todos tenemos una parte frontal y tenemos una parte trasera. ¿Por qué miramos hacia adelante? Porque las sefirot no tenemos ojos atrás. Todo eso son reglas del mundo espiritual y el ser humano lo que hace es representarlo aquí cuando está dentro del cuerpo en el mundo físico. Entonces, por cómo son las cosas en el mundo físico, los grandes sabios en la antigüedad iban poco a poco deduciendo los secretos de cómo era en el mundo espiritual, a través de la observación simbólica y al mismo tiempo de los secretos que hay encerrados en la palabra, en la letra. Bueno, esto nos dice Wikipedia, seguimos un poquito lo que nos dice. Orígenes, ¿ve? La cábala surgió hacia finales del siglo XII en el sur de Francia y España. Bueno, la cábala es mucho más antigua, de hecho en el siglo I y el II ya hay libros y hay estudios, incluso de 1000 años que se sepa, solamente hablando históricamente en lo exterior. No estamos hablando de lo interior, estamos hablando de lo que nos cuenta Wikipedia, de lo que la historia de la cábala es. Entonces, la cábala, cuando más empieza ya a ser conocida un poquito en general, surge a finales del siglo XII en el sur de Francia, en las ciudades de Narbona y de Lunel, y en la ciudad de Carcassonne, toda la zona de Marsella,
y luego poco a poco se va extendiendo por el Mediterráneo hacia Gerona, Tarragona, Barcelona, con grandes escuelas de cábala, que al mismo tiempo eran escuelas exteriores, porque la cábala, igual que las esferas, también tiene un aspecto exterior cara al público, a la mayoría de la gente, y un aspecto interior. Entonces la cábala más conocida en aquella época fue la de Gerona y Barcelona y demás, pero también había otra cábala que surgió en Toledo, y Guadalajara y León, que fue menos conocida en su tiempo, pero que era, por decirlo así, el aspecto esencial, lo oculto. Y ambos siempre van juntos. Pues ya veremos que hay una ley espiritual que dice en el mundo espiritual que el creador uno frente al otro los creó. Siempre siempre todo lo que se manifiesta en el mundo físico va por parejas. Entonces vemos durante el renacimiento místico judío en la Palestina otomana, la cábala se le da a la luz como tal entre los siglos XII y XIII en la Provenza y Cataluña, a través de las comunidades judías de la zona vinculadas indefectiblemente a Oriente Próximo. Así podemos decir que la cábala nace en Sefarad, la comunidad judía española. Una importante contribución a la cábala se la debemos a Abraham Aulafia, que es la que nombraba antes, nacido en Zaragoza en 1240. Una de las fuentes más importantes de la cábala es el Zohar, libro del esplendor, escrito por Simeón ben Yochai. Es el rabí Simeón bar Yochai. En hebreo se dice bar, y en arameo se dice ben. Ambos significan hijo. Como ha salido el hebreo y el arameo, el hebreo es el lenguaje santo, es el que nos hace de puente para conocer los misterios de lo espiritual. Es el que todos los lenguajes en sí son santos, pero por decirlo así, el más cercano, el más santo, el que está más cerca del centro, es el hebreo. Y el arameo es una especie de protección dentro de la protección que el hebreo tiene. Es como si dijéramos que el creador se autoprotege para llegar al centro y al secreto. Imaginar cuando tiráis una piedra, si tiráis una piedra a un estanque y empieza a hacer círculos. Todas las ondas proceden del centro, todos los idiomas proceden de un lenguaje santo, que conoceréis la historia bíblica de la Torre de Babel, cuando solo se hablaba una lengua, y luego se fue extendiendo en varias. Todas las ondas tienen parte de la verdad, pero cuanto más la onda, cuanto más el idioma se acerca del idioma central, más difícil es encontrar las respuestas de las raíces del secreto que encierran. No sé si voy muy deprisa, de momento hasta aquí bien. Luego haremos una parada de un descansito de 10 minutos, un cuarto de hora, y después continuamos una segunda parte y luego me hacéis preguntas las que queráis. Entonces, la idea básica allí expuesta en el Zohar es que del seno mismo de la divinidad oculta, o llamada infinito, el Ein Sof, que se llama en Cábala, surgió un rayo de luz que dio origen a la nada, a la Yin, identificada como una esfera, como una sefira, o una región que recibe el nombre de Keter, la corona. Esta es la más alta del árbol, la sefira de todo el árbol, la más elevada. A partir de esta corona suprema de Dios emanan otras 9 esferas, las sefirot. Veis que pone que a partir de la primera emanan 9 más. Luego cuando si vemos, no da tiempo a ver un poquito del Zohar, veremos que el Zohar empieza con la rosa entre las espinas. No sé si lo habéis oído alguna vez. La rosa se refiere a la corona, a Keter, y las espinas son las 9 sefirot debajo de ella. En realidad son 10. Y es el símbolo, o sea, cuando los libros sagrados están hablando de la rosa, no hablan de la rosa física, hablan de objetos físicos para expresar realidades y dimensiones espirituales. Entonces, estas 10 sefirot, estas 10 esferas, constituyen los distintos aspectos de Dios mediante los cuales éste se automanifiesta. Son todos aspectos del Creador, nada más que en distintos planos. Según el escritor italiano Pico de la Mirandola, el filósofo cabalista alemán Johannes Reuchlin y el matemático alemán Wilhelm Schicker, la cábala era una sabiduría ancestral anterior a todas las religiones. Que el Dios, veis aquí el nombre que os decía antes, Yahvé, que no está el Yahvé, que son las 4 letras que ahora veremos, había revelado primero a Adán, al hombre primordial. Cuenta la tradición y el Zohar que cuando el hombre fue creado era capaz, que el hombre se refiere al Adán primordial. El Adán primordial no era el hombre físico, es un alma con las dos fuerzas, la fuerza hombre y la fuerza mujer, la fuerza activa y fuerza pasiva. Cuando el Adán fue creado a imagen y semejanza de su creador. Y en ese momento era capaz de abarcar su visión, su comprensión. Cuando hablamos de visión en Cábala, hablamos de comprensión. Era capaz de abarcar de un lugar, de una punta a otra del universo, del mundo, de todo lo creado. Pero debido a la caída de la que habla la Biblia, de la caída del pecado que habréis oído de la Biblia, de la serpiente, etcétera, etcétera, el hombre dejó de tener esa capacidad de comprender. El hombre entendido, repito, como humanidad, como un alma, no
no como un hombre físico. El hombre físico o la mujer física solamente somos un reflejo en este mundo. Entonces, como dice aquí, todas las religiones, que el Dios Yahvé había revelado primero a Adán, el primer hombre, según la mitología hebrea, después a Abraham, luego a Moisés en el monte Sinaí, al tiempo que le hacía entrega de las tablas de la ley. Un suceso que los judíos creían real y situaban alrededor del siglo XIII a.C. En la Cábala ya veremos que hay dos realidades. Una que es la interior individual del alma, que podríamos decir que es una vertical, que es el alma en todos sus niveles. Esa sería la más real porque sería la imagen original. Y otra como mundo reflejado horizontal, que es la que vemos en el mundo exterior. Y ambas están funcionando al mismo tiempo. Tenemos que tener muy claro que para comprender un poco la estructura de la creación, tener las dos al mismo tiempo en cuenta. Y sabiendo cuál es la principal, la original, que es la que crea el reflejo, y no al revés. No sé si... Entonces, cuando dice aquí, ¿veis? Como veis, que el Dios Yahvé había revelado primero a Adán, después a Abraham y luego a Moisés. Pero ¿qué sucede? En lo interior, en lo individual, en el alma no hay tiempo, no hay espacio. Quiere decir que no está hablando de un tiempo histórico o histérico, porque si nada más que intentas interpretarlo desde un punto de vista histórico se convierte en una histeria que no te conduce a nada, y esa es la base del título de la conferencia, sino que en un punto de vista interno, el Creador, como es eterno, está creando constantemente el alma. No existe ni pasado, ni presente, ni futuro. Solo existe en la apariencia externa, en la horizontal, pero en la vertical, en donde está todo presente, quiere decir que el Creador está creando constantemente, y constantemente, seamos o no conscientes de ello, y eso es lo que se trata al estudiar la Cábala, todos tenemos un Adán, todos tenemos un Moisés, todos tenemos un Abraham, etcétera, etcétera, etcétera. Un faraón, todas las potencialidades santas o elevadas y todas las potencialidades bajas. Y eso es lo que se llama en la Cábala altruismo y egoísmo, que se llama las cáscaras, que son impuras, o si es elevado, pues es la pureza, la santidad. La santidad o la impureza. Entonces, seguimos con esto y también se pretende que Dios enseñó sus verdades y misterios a través del ángel Raziel, tras la caída de Adán. Raziel viene de la... habéis visto que antes os he dicho que Raz era secreto. Raz es la raíz secreto en arameo, y él es el nombre de Dios en la esfera de misericordia de Gesed. Sería el secreto de la misericordia de Dios. Esto es lo que significa el ángel Raziel. La Cábala se conoce como lo que estudiamos es el lenguaje de las raíces y las ramas. Las raíces es lo más elevado, de donde se origina la palabra y el verbo, donde el Creador crea toda la realidad con esos 22 ladrillos, o es las 22 piedras que se conocen. Y eso es lo más elevado, lo más santo, la santidad, la pureza. Y como reflejo, la impureza, la no comprensión, la pérdida de conciencia, la pérdida del significado de las raíces. Entonces, lo único que vemos aquí abajo en el mundo reflejado son las ramas. Entonces, la Cábala lo que hace es estudiar las raíces de las palabras para comprender las ramas. Porque uniendo ambas, la raíz de donde viene la palabra y comprendiendo su significado en el mundo exterior, es lo que nos puede dar el fruto. Porque es un árbol, que está invertido. Entonces, las raíces es el secreto, por ejemplo, el secreto de estas dos letras, la R y la Z, que en hebreo son la Resh y la Zain, que sabemos en Cábala que significa secreto. Entonces, cuando leemos Raziel, no simplemente vemos la apariencia exterior, que normalmente la mente tiende a imaginarse una figura en cualquier nivel, sea exterior, sea en sueños, no hacemos figuras, en lo espiritual no se hace cualquier forma, cualquier tipo de figura está prohibida porque es idolatría. Pues son distintos niveles intermedios, pero que son necesarios para comprender las raíces. Entonces, Raz, sabemos que significa el secreto de Dios, y así sucesivamente con muchas palabras. Entonces, el estudio de todas esas raíces de la palabra nos hace aclarar los misterios que se encuentran en las Escrituras, en las Santas Escrituras. Entonces, como dice, se pretende que Dios enseñó sus verdades y misterios a través del ángel Raziel tras la caída de Adán. Adán correspondería a la séfira que os he dicho antes, Keter, la corona. La segunda séfira, como veremos, es la de sabiduría, el hombre rojo que hemos visto antes, que tiene el color rojo, la sabiduría, la Jokmah, y en la sabiduría es el ángel que rige, es el ángel de los secretos. Ya veremos luego, si da tiempo, lo que es un ángel, porque no es...
es lo que la gente cree que es, pero es mucho más, ¿vale? Entonces, a explicación de la Cábala como tal es el pozo de las tradiciones místicas judías que se fueron acumulando desde antes de Cristo y que llegaron a reinterpretar las escrituras de tantas y tan variadas maneras que llegaron a crear una mística cercana al gnosticismo o al hasidismo. En esencia, la Cábala, palabra que significa recibir, es un sistema de interpretación mística y alegórica de la Torá que los cristianos llaman Pentateuco y representa los 5 primeros libros de la Biblia cristiana, que busca en este texto interpretar los sentidos ocultos de los 5 libros y en ellos busca la revelación. Puede entenderse de una manera metafísica buscando la iluminación o se puede entender como un medio a través del cual llegar a conocer la realidad que nos rodea. Ambos son ciertos. Está más allá de lo físico y además nos permite, comprendiendo las raíces y el mundo oculto, nos permite comprender el significado de todo lo que nos rodea, y como bien decía Goethe, todo lo que nos rodea es símbolo. Entonces, cabalística es la afirmación de que el conocimiento absoluto no tiene objeto, sino que es un medio. Efectivamente, ya veremos cómo las 2 primeras sefirot, la inteligencia y la sabiduría, la inteligencia tiene que ver con el conocimiento, pero un paso más allá está la sabiduría. El conocimiento es un medio para llevarnos a la sabiduría, porque mientras que el conocimiento se utilice únicamente para el desarrollo en este mundo físico, material y únicamente viendo la realidad exterior, no conduce nada más que a errores y a problemas y sufrimientos. Pero eso lo veremos más adelante. Entonces, para los cabalistas el lenguaje es creador y la Torá contiene todos los textos, todas las combinaciones que pueden darse para crear otros mundos y otras realidades. Efectivamente, la Torá, y en algunos pasajes se señala, se dice no hay un antes ni un después en la Torá. Lo que está diciendo que la Torá, los sentidos ocultos y espirituales que encierra, no dependen del tiempo, no dependen de un momento histórico o histérico, sino que dependen de verdades internas, de verdades que son eternas y que podemos despertar y reconocer en cualquier momento. Entonces, todo está en la Torá, es otra de las frases en la Escritura. Es verdad que todo está en la Torá. No sé si habréis visto o conocéis algunos de los libros que sacaron no hace mucho un rabino que hacía una especie de sopa de letras, que se llamaba Michael Drosnin, que eran los códigos secretos de la Biblia. Y ponía así como una sopa de letras, todas las letras seguidas, y empezaba a hacer como en los juegos de sopas de letras a encontrar relaciones. Ahí encontraba algunas cosas, pero ¿qué hacía? Las comparaba y las ponía en relación con supuestos sucesos históricos del mundo exterior. Pero va mucho más allá que eso la cosa, porque no solamente habla de hechos en el tiempo, sino que habla de hechos espirituales internos. Y no solamente eso, en el programa que pusieron en el ordenador iban todas las letras en serie, en hileras, pero imaginad que tuviéramos en el ordenador, en vez de ponerlas en hileras, las pusieran con forma de cubo, o con forma de triángulo, o de pirámide, en proyección, con lo cual empezarían a salir muchos más secretos, muchos más misterios, y es cierto que todo está en la Torá, todo lo que ha sucedido, todo lo que está sucediendo, y todo lo que sucederá, está en el texto de la Torá. Son 308.345 letras, si no me equivoco, y desde la primera letra, que es la palabra Bereshit, desde la primera letra Bet hasta la última, que acaba con la palabra Israel, en esas 308.000 letras, que en los textos sagrados van sin puntuación y van todas seguidas, luego los maestros las separarán para que se pudiera leer el texto. Ahí está contenido todos los misterios, no solamente de lo que sucede en el mundo físico, sino lo que sucede en los mundos internos. Y bueno, dice, los cabalistas entienden que el nombre de Dios está formado por todas las letras que componen el alfabeto, con lo que usted decía, afirmando, y que este, por tanto, tiene múltiples formas. Dios se sirvió de las letras para crear el universo a través de sus emanaciones o sefirot. Esto es cierto, pero vuelvo a insistir, no se sirvió en un pasado, se está sirviendo a cada instante. Visto desde lo exterior, visto desde nuestro mundo de la criatura, creemos que hubo un pasado temporal, pero visto desde lo espiritual se está sirviendo a cada instante. Es decir, a cada instante el universo está siendo creado y mantenido con esas 22 letras. Las 22 letras son como por un ejemplo burdo, una señal de tráfico que vemos a veces y vemos un dibujito o dos y contiene mucha información. Bueno, pues las letras también para los cabalistas, cuando estudiamos en profundidad, contienen una información fabulosa e increíble cuando aprendemos a leerlas con las claves que hay que leerlas. Y nos dan cantidad de información. Es decir, es mucha información concentrada en muy poquito espacio, que es la maravilla de las maravillas. Dice, de todas formas, hay quien dice que existe una cábala cristiana
a lo que otros responden diciendo que lo más cercano al misticismo judío de la cábala es el catarismo. Bueno, luego aquí cuenta que hay dos tipos de cábala, la cábala dogmática y la cábala artificial. Lo principal de aquí tampoco quiero leer todo. La doctrina de la Merkabá, estos son los dos trabajos principales que se trabajan en cábala. La doctrina de la Merkabá, que como pone aquí se trata del mundo supralunar, es decir, de las 9 esferas que hay, de las 9 dimensiones que hay escondidas, que es la obra Merkabá, significa carro. A lo mejor lo habéis visto hoy que también se habla de cábala de Merkabá, pero que no tiene nada que ver con lo en general de lo que hay por internet y circulando en los libros. Veréis que hay la Merkabá de los 9 puntos o no sé qué, o algo así. Bueno, es muy profundo, requiere entrar en los textos en profundidad, comprender a los maestros, pero como todo, al arrancar cuesta un poco, pero luego cuando vas empezando a cogerle el aire, ya va seguido. Merkabá significa carro. Esto tiene que ver con la carta del carro del tarot, en la carta número 7. Y básicamente habla del carro de todo el árbol, pero básicamente habla del carro que representa la estructura de la línea media, que es por donde realmente desciende la luz y también asciende la comprensión. La doctrina del Bereshit es la otra, son las dos básicas que se estudian en profundidad en la cábala seria. Y es la doctrina del Bereshit. Bereshit significa en el principio, y es la primera letra del Génesis, del Pentateuco. En cábalas, en la Torá, empieza con Bereshit. B, cuando esta B va delante de la palabra, indica la preposición en, y la palabra Reshit significa principio. Dicen los sabios y los maestros, y así lo estamos comprobando cada 2 por 3, que solamente en esta primera palabra ya está contenida toda la Torá. Todo lo que se va a desarrollar luego en el texto que veis en la Torá, todos los misterios ya están contenidos únicamente en esta única palabra. Y aún más, que toda esta única palabra está contenida en la primera bet. Pero esto ya son misterios un poquito más avanzados, porque la palabra ya veremos que se puede descomponer, en vez de leer Bereshit, que significa en el principio, como todo el mundo lee, se puede leer Rosh, Beit, Rosh. Es la casa en la cabeza. O se puede leer Beit, lo diré, pacto de fuego. Es Bait, es el pacto de fuego, o sea, tiene cantidad de significados ocultos. El pacto de fuego, el fuego es la comprensión de los secretos. La cabeza es el principio donde se tiene que comprender las cosas para que después desciendan a los sentimientos y a la acción. O sea, que hay cantidad de misterios enseñados, ocultos en esa única palabra, como en todas las demás, pero aquí, como digo, un resumen. Y estos son los dos estudios básicos de la cábala profunda. La obra del carro, de cómo ascienden y descienden las energías a través de los mundos, y de cuáles son los misterios y cuál es el proceso a través de los que el Creador desde el infinito crea toda la realidad. Lo que hacemos es estudiar el mapa para poder recorrer el camino de vuelta, de alguna manera, dicho muy simplemente. Tener en cuenta la Torá empieza con la letra B de Bereshit, y acaba con la última palabra de la Torá, es Israel, acaba con la L. Es decir, empieza con la B y acaba con la L. Ahora os enseñaré las letras. Bueno, no vamos a seguir con esto porque ya son notas de, otra vez la gematría, notaricón. La gematría, como lo he explicado un poquito más o menos lo que es, no hace falta que leamos lo que pone Wikipedia. Os voy a enseñar un poquito las letras para que os hagáis una idea. Aquí tengo algunas de las letras. Esta es la letra Bet, con la que empieza la Torá. Aquí esto nos da cantidad de información, cualquiera de las letras. Aquí tenemos el punto de la Yod, que es la corona en el árbol, y cómo a través de esta raya horizontal nos habla de todo el mundo espiritual y del pensamiento, cómo ese pensamiento desciende a través de las emociones al mundo físico abajo, y cómo se manifiesta en el mundo de la acción al mundo físico. Por decir, pero hay mucha más información, pero muchísima. Esto es aquí la veis, si le quitamos la parte de abajo, es como una letra Yud, que es la principal, se llama la gota, a ver si encuentro la letra Yud por aquí. ¿Sí? La letra Yud es lo mismo sin la parte de abajo. Es como la Yud, como el creador, se manifiesta, si tuviera la parte de abajo, en la materia. Lo que pasa es que la creación al principio se hace desde arriba, sin la conexión con la materia. Cuando empieza a crear, no tiene conexión todavía con la materia. También la letra Bet, que acabamos de ver, la vuelvo a poner,
está relacionada con la letra R. Habéis visto que la palabra que hemos visto al principio era la palabra Bereshit. Aquí veis, lo voy a poner a ver si la encuentro. Esta es... ¿Dónde estás? Que no te veo. Esta es la letra R. Es una... igual que la de antes, pero le falta la parte de abajo. Y le falta la... bueno, aquí no está muy bien hecho el puntito, que es que quería haberla encontrado en el mismo tipo que las de antes, pero no la veo por aquí. No sé si es que no está cargada o puse alguna solo. Bueno, es la misma si pusiéramos una línea horizontal abajo, tendríamos la Bet otra vez de nuevo. Tendríamos el descenso del pensamiento y el sentimiento, pero sin contacto con la materia, sin contacto con la acción. Entonces, en la palabra Bereshit vemos una Bet, que es la que he puesto hace un momento, y la segunda que va sería la R, sería esta. Bueno, cada letra tiene sus misterios, sus secretos, con lo cual nos dan cantidad de información. Esto era un ejemplo solo, y ahora vamos a continuar con la explicación de la primera parte, que he querido hacer un poquito lo que es la historia, lo que nos cuenta la historia exterior. La mayoría de las personas que hacen o estudian incluso Cábala, que son el 95, el 99%, es la visión exterior que tienen de la Cábala, pero la visión interior, como digo, es muy otra. Es mucho más profunda y más difícil de alcanzar porque requiere más esfuerzo de trabajo, comprensión para leer y comprender a los maestros para llegar a su verdadero significado. Porque la mayoría de lo que hay en Internet, en libros, en escuelas, tratan únicamente trabajando en la Cábala, que también funciona, pero para conseguir a lo mejor cosas en el exterior, cosas personales, para conseguir cosas en el mundo físico. Pero como digo, la Cábala verdadera, la profunda, únicamente trata de reconstruir el mapa del alma para que el alma se estructure y que acabemos construyendo en el interior lo que se conoce como el cuerpo de gloria o de resurrección, que es de lo que hablan los maestros, que se habla en el Nuevo Testamento y en muchos otros sitios. Esa es la verdadera Cábala y el verdadero significado y sentido de la tradición, ayudarnos al alma a reconstruir y primero conectarnos con nuestra verdadera casa, que son los mundos superiores, y segundo, reconstruirnos completamente, ver cómo estamos estructurados, porque cada alma es una chispa, somos un microcosmos de todo lo creado, que es un macrocosmos, es un pequeño reflejo de todo lo creado. Por eso se dice que Adán Kadmon sería el creador en general, y cada chispa cuando cayó tiene una parte de esa totalidad y se trata de reconectarse con ello y ponernos lo que se llama construyendo el cuerpo de resurrección y de gloria, o estar liberados de las ataduras, de las apariencias del mundo exterior o material. No sé si está más o menos... Bueno, seguimos entonces. Aquí vemos uno de los más conocidos y famosos eruditos y estudiosos de la Cábala, Gershom Scholem. Este señor hizo un trabajo en 1935, nació en 1897 en Berlín hasta el 21 de febrero del 82. Fue filólogo e historiador israelí, una figura destacada dentro y fuera del judaísmo, unánimemente considerado como el más importante especialista mundial en mística judía, también conocida bajo el nombre de Cábala. Entonces lo que hizo fue recopilar y hacer un trabajo extensísimo de todo lo que se conocía de Cábala, lo que se conocía hasta el momento, y hacer ha escrito varios libros, 4 o 5 libros, recopilaciones, pero todo, como digo, desde un punto de vista no como cabalista, sino como un historiador, como un erudito. Entonces su trabajo es inmenso porque es muy valioso, pero no deja de ser en el fondo para un cabalista algo que pertenece al mundo externo, a las apariencias, no a las realidades. Pero vamos, así, como digo, es muy valioso. A través de un extenso y prolongado trabajo de análisis y exégesis, este erudito ha dejado las más lúcidas y documentadas teorías, son teorías, no son el mapa real, porque no ha estudiado la Cábala en profundidad en el sentido de meterse en los textos a fondo, simplemente lo que se conoce exteriormente, los datos y libros y quién escribió esto y quién escribió aquello. Entonces, están documentadas teorías a propósito del movimiento místico judío y sus relaciones con los fenómenos adyacentes y estrechamente ligados, como la gnosis y el sufismo. Pues este es Gershom Scholem, también ha habido otros, pero el más famoso y el más conocido, el que mejor trabajó, fue Scholem.
Continuamos un poquito. Esta es una foto de un árbol sefirótico. Yo tengo varias más por ahí. En internet podéis encontrar un montón. Los hay muy bonitos, más bonitos, menos bonitos, con serpientes, sin serpientes. Los hay de otro tipo. Aquí podemos ver las 10, da igual que cojamos cualquiera. Aquí vemos las 10 dimensiones. Esta sería Keter, la corona. Esta es la coronilla que tenemos arriba. Esta es la corona que le ponen a Cristo en la cruz. Sabéis que es coronado con una corona de espinas. Aquí tenemos sería la número 1. Aquí todo está en unidad. Esto está representado, imaginaros, para que no se os olvide, la mano, porque como el hombre es un microcosmos, está hecho de semejanza de la estructura del universo entero. La unidad corresponde en la mano al número 1, al dedo pulgar. En el momento en que se sale de la unidad ya empieza a haber dualidad. La segunda Sefirot quiere decir que ya hay dos, ya es dualidad. Esta es la sabiduría, Jochma. Y la tercera, que es Binah, que es la inteligencia. Corresponden, se dice, con los dos hemisferios del cerebro. Con el derecho, la sabiduría, y con el izquierdo, la inteligencia. La sabiduría es intelecto más bien intuitivo, y la inteligencia o el entendimiento es el intelecto estructurado. Por eso se le llama a uno el padre y otro la madre. El padre es el que trae el alimento y la fuerza, y por supuesto también trae todo lo que va a manifestar la madre. Lo que pasa es que la madre espiritual lo que hace es estructurarlo. Imaginar que yo meto mucha información en el ordenador en un archivo y cuando estoy haciéndolo, convirtiéndolo en carpetitas para luego manejarme mejor, estoy haciendo en ese momento la función de Binah. Pero toda la información ya estaba contenida en el papá, en el padre. Cuando va en el disco, en el USB, o más o menos el cerebro funciona así. Entonces, como veremos, el creador desde la unidad nos manda los pensamientos, porque no hay nada nuestro. Cuando tenemos todo tipo de pensamientos nos vienen dados desde la nada, desde el Ein Sof, lo que implica que el creador está creando la realidad en cada instante. Desde arriba está todo controlado, aunque nos parezca aquí abajo que todo funciona por capricho, por azar o a nuestro antojo. Entonces aquí tenemos la primera, Keter, la corona, como digo, Jochma, la sabiduría, Binah, la inteligencia. Por eso es que decía, Jochma es el color rojo y Binah es el color blanco. Por eso cuando he puesto antes los dos hombrecitos, uno blanco, he hecho referencia a que podía representar estos dos niveles. Luego después hay una séfira oculta que no se manifiesta solamente a veces, que esto es cada vez, no sé si conocéis los coches, cuando están las espitas que dejan pasar no sé si es el aceite o la gasolina, se abren y se cierran muy rápidamente, las espoletas estas que se abren y se cierran. Esto es la séfira oculta, y se llama Da'at. Da'at es una mezcla del padre y de la madre, el conocimiento intuitivo y el conocimiento estructurado. Y se abre y se cierra cada vez que comprendemos algo. Cuando a lo mejor estás explicándote, no solamente en lo espiritual, en todos los terrenos, esto funciona en todos los niveles. Por ejemplo, te explican algo en el colegio, no lo comprendes y de repente, en un momento, ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo, el Da'at ha hecho como la espoleta, ha dejado que pasara esa información y se ha vuelto a cerrar. Algo así. Pero no es una esfera pura en sí. Entonces vemos que hay 10 más esta que es oculta, 11. Pero el Sefer Yetzirah nos dice que la realidad está creada de 10 y no 9, y 10 y no 11. Es decir, está pero no está. Vamos a dejarlo ahí. Continúa el descenso hacia abajo. Estoy hablando desde arriba abajo, que es como el creador que está en toda la realidad nos crea a todos en cada instante. Continuamos descendiendo y aquí encontramos la séfira de misericordia, que se llama Gesed. Gesed es la misericordia de Dios. Y a continuación, equilibrándola, está la justicia o el rigor. Esto, por ejemplo, con un hijo o con cualquier... Al hijo no le puedes dejar que se expanda constantemente, tienes que ponerle unos límites. Esto es lo mismo. Si solamente existiera expansión de Gesed, de misericordia, el universo no podría sostenerse. Tiene que estar equilibrado con un nivel de justicia, de equilibrio. Entonces, Geburah, que es esta esfera, es la que pone los límites para que ésta no se expanda infinitamente. Y el equilibrio de ambas produce la séfira del corazón, el corazón del que hablan todas las tradiciones. El corazón, no solamente el corazón físico, sino que es el corazón espiritual. Este corazón es el equilibrio entre la misericordia y la justicia. Pero en primer lugar, la misericordia del Creador y la justicia del Creador. No la misericordia y la justicia humana, no. Es de un nivel que no podemos ni imaginar. Y este es el corazón como séfira central. Como veis, el corazón, Tiferet, que se llama esta dimensión,
conecta con todos los niveles, está en el centro y conecta para todas las líneas, hacia arriba y hacia abajo. Y este es el corazón de que hablan todos los textos sagrados en todas las tradiciones. Esto está representado, como veremos, hemos dicho que la Torá empieza por la B y por la L, esas dos letras juntas, la Bet y la Lamed, forman la palabra Lev, que es corazón, y juntas valen 32, haciendo referencia a los 22 senderos, las 22 letras y las 10 dimensiones. Seguimos bajando del corazón, hay un tercer nivel, que es Netzach, que es la victoria, la eternidad. Entonces, cada vez que hacemos una conquista o hacemos cualquier logro momentáneo, corresponde con esta, tiene muchas propiedades, como todas las demás, tiene sus virtudes y sus defectos. Sus defectos no es que la esfera de la dimensión tenga defectos, es que interpretada por el ser humano incorrectamente produce problemas en vez de beneficios. Pero las sefiras en sí no son ni son virtuosas ni defectuosas. Tienen dos caras, la cara de adelante y la cara de atrás, y ambas son necesarias para la estructura del universo y precisas. Y la continuación que está en equilibrio es la esfera de Hod, que se llama la gloria. Cuando se cantaba en la misa gloria, gloria, gloria al Creador, es el tipo de gloria. Pero ya veremos que en la Cábala, no nos sirve de nada. Para que os hagáis una idea, vamos a, entre comillas, a machacar un poquito, sin mala intención, para separar ya lo que es religión de espiritualidad. No sirve de nada una persona religiosa darse 20 golpes de pecho, es decir, desde los mundos superiores no se le escucha. Si va a la iglesia, ahí está gloria a Dios, y por gloria para aquí, gloria para allá. Eso no produce efectos. Desde los mundos superiores, desde el Creador, hay leyes que desde lo espiritual solo se escucha a aquellas almas que de verdad trabajan por conocer al Creador. Conocer al Creador significa conocer todos los secretos del cielo, entrar en profundidad, y es lo que el Creador espera de todas las almas, que le conozcamos. Es decir, le glorificamos cuando le conocemos. Y conocer quiere decir cómo está estructurada toda la realidad. Y bueno, en siguiente lugar tenemos la Séfira de Yesod, que es la base o el fundamento, se corresponde con los órganos genitales de los seres humanos. Y aquí está la base o el secreto, se llama base, secreto o fundación. Y todo el camino comienza por aquí, porque como nosotros estamos en este nivel de conciencia, el 99,9% de las almas, pues tenemos que comenzar el camino de ascenso de aquí a aquí en primer lugar. Aquí veis que hay dos conexiones, pero estas en realidad, porque las han puesto así en esta escuela, en este árbol, pero no, en realidad no, estos dos no están conectados. La única conexión de Malhut con Yesod es el camino central. Y el primer peldaño de ascenso sería desde Malhut para ascender el árbol, que se llama ascender el árbol, de recorrer la escala de Jacob para conectarnos con nuestra esencia, siendo conscientes de toda la realidad, sería desde Malhut a Yesod. Malhut es el reino o el reinado. Keter es la corona del rey. Y dicen los sabios y las escrituras que no puede haber un rey sin reino, ni un reino sin rey. Aquí, para poder verlo en el mapa, los árboles se hacen en dos dimensiones, lo ves que está estirado, pero el árbol tendría que estar enrollado, porque es como la Torá, los rollos de la Torá están enrollados. Y esto es porque el principio, para lo espiritual, para esa verticalidad del alma, el principio y el final siempre están conectados. Entonces no hay tal separación. Está ahí, todo está aquí, en cada alma, en cada interior vuestro. Lo único que hay que hacerlo, que es el trabajo de Cábala, hacerlo, volverlo consciente, para que podamos vivir la divinidad que ya somos en el alma, en el mundo exterior. Es decir, lo que se conoce en Cábala como traer el cielo a la tierra, para que toda la gloria, todo el conocimiento del Creador llene la tierra entera, como está destinado a suceder, porque ya está escrito así en los reinos espirituales, que acabará sucediendo. Bueno, pues esto es un poquito por encima que hemos visto las Sefirot. Cada una de ellas, por supuesto, tiene sus virtudes. Para emprender el camino, la más baja es la humildad. Hay que comenzar siempre, si hacemos un camino de regreso, por la humildad. Pero no es la humildad humana. Está escrito en los textos sagrados que dice el Creador, mis pensamientos no son tus pensamientos. El Creador le dice a la criatura. Es decir, hay una forma de pensar humana y hay una forma de pensar del Creador. Entonces, conociendo al Creador, empezamos a pensar
poco a poco, cómo él ve las cosas desde los niveles superiores. Entonces, esta humildad no sería la humildad humana, sino sería humildad en el sentido de humus. El humus es lo que fertiliza la tierra, y la humildad espiritual es humildad ante la grandeza de todos los niveles espirituales que hay por encima por recorrer. Cuando te sientes, por ejemplo, el otro día que estuvimos en el Pardal y ves la infinidad del universo con todos los mundos y todas las estrellas, y eso es solo uno de los otros 4 mundos que hay por encima, con otras 4 realidades ocultas, pero cuando ves toda esa inmensidad y toda esa grandeza, te sientes pequeño ante lo que se llama el Creador, ante toda la creación. Y ese es el sentido de humildad espiritual verdadero, no el sentido de humildad religioso para manipularte y para llevarte por aquí o de cualquier otro grupo o secta, etcétera. Humildad, hay que comenzar con humildad ante la inmensidad de la obra que empiezas a comprender y el camino que empiezas a recorrer. Luego vamos, me han dicho que quedan 5 minutos, voy un poquito deprisa a explicar lo que significa, pero tener en cuenta que todos los significados son así, tienen un significado que es el que entendemos, nos han enseñado aquí cuando nacemos, la mayor parte de, como yo antes de empezar Cábala, de los ciegos guiando a otros ciegos, nos enseñan con relación a los pensamientos humanos de esta realidad, pero hay unos pensamientos espirituales del Creador. Entonces, las virtudes voy a citarlas por encima rápidamente, pero tener en cuenta que no habla para nada de lo que normalmente nos hacemos idea de ello. El siguiente paso sería la verdad de Yesod, el ser fiel a la verdad de uno mismo, ser fiel a la verdad de lo que vas descubriendo espiritualmente, que eso conlleva también ser fiel, ser verdadero con los demás. Esa es la virtud de Yesod. También es la otra virtud es la imaginación, trabajar con la imaginación correcta. Jod sería, como he dicho antes, la gloria o el conocimiento. Cuando estudiamos los secretos del cielo, estamos glorificando al Creador. Mientras tanto, ya digo, podemos hacer cualquier cosa que no hay ninguna gloria. Es decir, desde arriba de lo espiritual no se presta ni atención. Si quieres glorificar al Creador para que te cases o tengas un televisor, si tienes 6 neveras, ¿para qué quieres la 7ª? Todo eso no se escucha desde el cielo. Solamente se escucha al alma cuando el alma está trabajando por conocer al Creador, es decir, profundizando en los misterios divinos. En la virtud de Nezaj, otro aspecto de Jod es la reverberación, el eco. Cuando estudias y eso tiene, ya veremos que el eco, es decir, cuando tú trabajas y empiezas a trabajar por la verdad, empieza a convertirse en un eco que se empieza a propagar, tanto para bien como para mal. Nezaj tiene la virtud de la victoria, la eternidad, porque cuando ya has comprendido estos 3 niveles mínimamente, has comprendido estos 4 ya, entonces aquí lo que se llama victoria o eternidad. Es un logro, un alcance muy importante, porque ya aquí ya se empieza a comprender mínimamente cuál es la estructura del universo. Se llama victoria o eternidad, y su virtud también, la de Jod, la sinceridad, y la virtud de Nezaj es la confianza, bitajón. La confianza en que cuando ya has recorrido este mínimo camino, ya intuyes lo que hay arriba, no sabes exactamente dónde vas, pero ya sabes dónde no quieres estar. Y entonces cada vez, cuando trabajas con esta séfira, es la confianza en el Creador, confianza en que hay una estructura, de que hay una mente universal que todo lo tiene controlado desde arriba, te vas poniendo en manos del Creador. Jod tiene que ver con el conocimiento, el esfuerzo, el trabajo de la gematría, los números y demás. Pero si nada más que te quedas en eso, te acabas convirtiendo en un matemático, puedes acabar convirtiéndote en un matemático loco y erudito. Tiene que ir equilibrada con la fe, la fe total en el Creador, que para este nivel el Creador es todo lo que está por encima. Y eso es lo que significa Creador en el mundo de Cábala. Creador para el cabalista es aquel nivel que todavía no he comprendido, pero que voy a comprender mañana o pasado. Cuando comprendo ese nivel, habrá otro escalón y será mi Creador para mí. Eso es lo que se refiere a Dios o al Creador. Y luego, evidentemente, hay un Creador que llena todos los mundos. Pero nosotros en el estudio individual, cuando se habla verdaderamente, y eso es lo que el Creador significa en la verdadera tradición y en la espiritualidad. Todo lo demás es lo que las religiones, sectas y demás han hecho con lo que han hecho. No es que sea malo, era necesario para la humanidad porque era un estado infantil de la espiritualidad, pero hay que ir más allá. Y bueno, de momento, como me han dicho que eso, hacemos un descansito y ahora dentro de 10 minutos continuamos, si os parece.
Bueno, continuamos entonces. Aquí tenemos... Sí, nada. Aquí tenemos una imagen de uno de mis maestros más directos, al que le quiero rendir el homenaje a esta conferencia, que falleció hace poco en julio, con 48 años, 47, 48 años. No os asustéis, porque en lo espiritual sigue viviendo. Lo espiritual es lo real. Para los cabalistas este mundo es un mundo aparente de reflejos. Él seguro que sigue viviendo en su nivel, Dios le tiene en su gloria, en su creador. Cada alma va a un nivel determinado de la existencia real de los mundos internos. Y nada, brindarle la conferencia a él. Grandes cabalistas como uno de los más grandes, Isaac Luria, Rabí Isaac Luria murió con 38 años, y la obra que dejó abriendo la cábala fue inmensa. Y el más grande de todos, en pureza, debo decir que, siendo puros, el único real cabalista que ha habido sobre la tierra ha sido la fuerza de Yeshua. Y digo fuerza, porque no es lo que la religión ha hecho de ello. Ni la religión, ni la secta, ni los grupos, ni las órdenes, ni nada. En cábala hablamos únicamente de fuerzas de niveles de comprensión de las leyes espirituales. Cuanto más alto es el nivel, distintas leyes espirituales rigen, que no rigen aquí en la materia. Mucha gente habla de los espejos, de que es un mundo reflejado, pero lo que no nos cuentan, por ejemplo, en la alquimia nos dicen que como arriba es abajo, pero lo que no nos dicen es que como arriba es abajo, sí, pero reflejado e invertido. Porque lo que arriba puede ser derecha, aquí abajo puede ser izquierda, lo que arriba es bueno puede parecer malo, etcétera, etcétera. Entonces, arriba en lo espiritual no hay ningún problema, cada alma va a su lugar, nada muere, el alma es eterna. El único problema es si las almas no han aprendido lo que tienen que aprender, tienen que volver, pero no con la personalidad que conocemos en esta vida, o sea, es mucho más complejo. Cada alma viene a hacer rectificaciones que son necesarias no solo para ella misma, sino para la humanidad en conjunto. Si recordáis el pasaje de las Escrituras de los Evangelios, por ejemplo, cuando dice, maestro, ¿quién pecó, mi padre o mis abuelos? Y Yeshua le responde, ni tú ni tus abuelos ni las generaciones, sino para que se cumplan las obras del Creador. Es decir, que las almas vienen, lo que pasa es que en nuestro egoísmo, porque nacemos egoístas, como veremos, en nuestro egoísmo y en nuestra personalidad, que nos dicen, somos de Madrid, tú eres madrileño, eres, yo qué sé, sueco, o eres de tal nacionalidad o de tal planeta, todo eso para la espiritualidad, en lo espiritual no se tiene en cuenta. El alma abarca todo y lo que se están haciendo son rectificaciones que son para el bien de todo, para que todas las chispas acaben regresando a su origen. Entonces hay dos caminos, como decía, uno es el camino individual de la verticalidad, que es cuando uno hace el trabajo y el esfuerzo diario por comprender los secretos del cielo, que es uno de los lados del equilibrio del árbol de la fuerza y debe ir equilibrado con la fe en que vamos a seguir aprendiendo misterios. Son como subir peldaños poco a poco. Trabajo, aprendo, conozco y tengo fe en que mañana voy a conocer otro nivel, y eso es ir equilibrando las fuerzas, y entonces la luz y la comprensión acaban bajando, descendiendo. Entonces todas las almas somos chispas de una única unidad, de una Dan Kazmon, que en lo espiritual existió y existirá y existe ya. Lo único que tenemos que hacer es reconectarlos para que eso que ya está en lo espiritual lo vivamos aquí en la tierra, lo que se conoce en Cábala como la venida del Masías, traer al Mesías a este mundo. Que por cierto, si a alguno os interesa, estáis interesados ya en profundidad en ello, toda la Torá, aparte de gran parte de la Torá, únicamente habla de ello, del momento en que llegará el Mesías. Si queréis tomar nota, se llama El Suspiro Cabal, la página nuestra, y ahí tengo más de 25 artículos traducidos de un cabalista americano, en donde hable todos los secretos de la Torá, en base a la llegada del Mesías, que será para dentro de 3 años, pero si da tiempo, hablaremos de ello al final. Entonces va a llegar un Mesías, que es una luz, la luz desde Keter, del nivel más alto, y entonces toda la humanidad va a acabar aprendiendo los secretos del cielo, va a estudiar la Kabbalah, va a quedar todo claro, no va a quedar ninguna duda y no va a haber más ni pena, ni sufrimiento, ni dolores, ni demás. Todo es un proceso de 6.000 años en lo espiritual, en el tiempo son 6.000 años, pero en lo espiritual son 6 días. Hay una ley en la Torá que dice que 1.000 años de existencia para el hombre son un día para el Señor. Son las 6 direcciones del espacio, en fin, es mucho más complejo. Pero si estáis interesados en la llegada del Masías, buscar en El Suspiro Cabal, todo junto, en Google, abréis la página y buscáis en Maestros, es la página del grupo nuestro de aquí de estudio, y tengo, aparte de otros artículos que hice yo y otras cosas, hay algún vídeo de la otra conferencia y demás, y está explicado en 25 artículos porque tiene más de 200 este hombre, lo voy traduciendo del inglés en la medida que voy pudiendo, pero se van abriendo a través de toda la Torá.
con sumas, con restas, con logaritmos, con raíces cuadradas, con números primos, todo conduce y habla del año 2018, 5778, como la llegada del Mesías. Entonces no va a quedar ninguna duda, y las almas que estén preparadas, en la medida que hayan hecho trabajos, lo reconocerán más fácilmente, y habrá posibilidad para todas las almas de conectarse a eso o seguir en el mundo de la forma reflejado. Habrá una especie de división, como las ha habido otras veces, y lo cuenta la tradición, como fue el momento del diluvio, como fue el momento de la Torre de Babel. Son momentos que para la humanidad vienen como cortes, y hay separaciones entre las almas que suben arriba y otras que se quedan en otro nivel, independientemente de que las que suban puedan bajar en un momento dado, que tienen esa facultad. Básicamente, y muy por encima, es eso. El homenaje, como digo, a mi maestro Johnny Stalai, que falleció y que para mí ha sido uno de los más grandes. Tiene un grupo también, si queréis buscar en internet, que se llama Portal Gineni, que hay mucha información, muchos artículos de sus alumnos durante todo. Hay otro grupo también en internet, se llama Grupo EMET, que es de mi compañera en Barcelona. Ella es la representante en España, yo aquí en Madrid, y tiene un grupo de más de 60 o 70 personas que llevan trabajando con él. Y como digo, es uno de mis maestros. Os voy a mostrar 2 o 3 más por hacerles un pequeño homenaje. Aquí tenéis otra foto también de Ione Stalai. Y aquí ahora os voy a mostrar, si sé cómo se va para atrás con esto, porque tengo que cerrar y abrir, pues no me acabo yo de coger el punto. Ahora os muestro aquí, no, está aquí en esta. A ver. Este es el maestro con el que estoy estudiando. Llevo este último año y medio, 2 años. Esto es lo más alto de Cábala, lo más profundo. Es el nivel de la corona de Keter, de las enseñanzas de Yeshua. Ya veremos por qué, porque primero todo lo que se manifiesta desde la unidad de Keter, cada vez que baja a la realidad, al mundo, baja dual. O sea, siempre viene el primero la noche y segundo el día. Por eso veréis que los días en la Biblia y en el judaísmo empiezan al atardecer. Porque primero viene la oscuridad, donde no se comprenden los misterios, y poco a poco va saliendo y van haciendo la luz. Los días bíblicos empiezan por la noche y de la oscuridad nace la luz. Cuanto más vamos a tener una época, 2 o 3 años muy oscuros, muy tenebrosos, pero al final vendrá la luz. Entonces, hay una ley, lo espiritual. La primera ley de todas está en el libro del Shamati del maestro Yehudas Lach, y dice: no hay nadie más delante de él. Es decir, el Creador llena toda la realidad, tanto lo que nos parece bueno como lo que nos parece malo. Ambos están creados por él. Esa es la ley fundamental. Solo existe él en el universo. Y a partir de él, de la unidad, cada vez que se va a manifestar, hay dualidad. Por eso dice en la Escritura que uno frente al otro los creó. Varón y hembra los creó. No varón y hembra, hombre y mujer, sino fuerza activa y fuerza pasiva. Pero hay una tercera fuerza, que es el Creador, que es la que crea toda la realidad. Si entendéis ese principio, entenderéis muchos pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, Yeshua viene al mundo físico en un viernes y muere en un viernes. Moisés igual, Moisés viene en un viernes. O sea, todo lo que sucede en los libros sagrados viene en 2 fases. Primero, una fase que no es comprendida, y luego una segunda en la que hay comprensión. Y cuando se unen ambas, aparece la tercera, la vía central, que es la comprensión. Entonces, como digo, esta es la cábala más profunda. Este maestro se llama Mijael Pesach, vive en Ámsterdam. Llevo un año y medio estudiando, porque ni le conozco personalmente, pero no hace falta. O sea, en lo espiritual, simplemente comprendiendo lo que estás aprendiendo, no necesitas tener un maestro físico. Simplemente el alma te va diciendo si lo que estás viendo es verdad o no. Y bueno, estoy aprendiendo online con los libros. Tenéis todos los libros también. Si os interesa alguno, luego puedo dar luego al final donde los podéis bajar. Libros gratuitos en PDF. Están las enseñanzas básicas del Zohar, de la cábala para el uso en la vida cotidiana, una cábala simple. Cuáles son las 5 preguntas y las 5 respuestas que deberíamos utilizar en cada situación para reaccionar adecuadamente con las leyes del mundo espiritual. El qué, cómo, cuándo, quién y dónde. Esta situación me afecta a mí, aquí y ahora, únicamente a mí. ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Cómo reacciono a ella? No es la situación el problema siempre es mi reacción. Se trata de estar en equilibrio y en calma, lo que significa alcanzar la paz. Pero alcanzar la paz en lo espiritual no es como en las religiones nos han contado. Eso es una etapa primera infantil para la humanidad. Alcanzar la paz es shalom,
y shalom significa estar completo. Y estamos completos cada vez que comprendemos cada vez más cómo son las estructuras de las leyes espirituales. Y de eso se trata el shalom y la paz. Y eso es lo que estudiamos y, como digo, él es cabalista, en primer lugar, no es ni rabino, tampoco lo necesita, él ha comprendido y ha sido desde el cielo, ha sido por inspiración revelado poco a poco cómo toda esta enseñanza se le ha abierto, porque es el momento de abrirla. Hace 7 u 8 años empezó, y son los secretos más altos de la Cábala. Son los secretos del nivel de la corona, de Keter, porque los secretos de la Torá son necesarios, en un momento dado fue una luz, una comprensión necesaria que le fue dada a los judíos, y eso es como el aspecto exterior. Fue una preparación. Imaginaros un niño cuando es pequeño, no le decimos que no meta los dedos en el enchufe, el niño no sabe por qué lo hace, es por su bien. Cuando llega a ser adulto entiende el porqué. La humanidad necesitaba una serie de normas, preceptos, que es toda la Torá, una serie de preceptos a cumplir, como los ha cumplido, como era su función muy bien el pueblo judío, pero eso ya no es que no sea necesario. Yeshua, cuando viene completando todo eso y trayendo un nuevo nivel, un nivel de adolescencia o de madurez, y son leyes espirituales por encima incluso de la Torá, siendo ambas necesarias, ambas fases, y entonces esa es la cábala que estoy aprendiendo. Y esta cábala viene de toda la línea, lo que se llama, ¿conocéis la Virgen del Pilar? La Virgen del Pilar es una columna y lo que representa realmente es la columna central del árbol con sus 5 niveles de comprensión. Con el nivel de comprensión de las enseñanzas de Yeshua, cabalísticamente hablando, nada de religión, porque la religión es una apariencia y un brillo exterior. Las enseñanzas de Yeshua, las enseñanzas de la Torá, las enseñanzas del Zohar, que es el alma de la Torá, y las enseñanzas del Etz Haim, que es lo que trajo Isaac Luria. Entonces, esos 4 libros estudiados a fondo cabalísticamente, lo que hacen es construir la columna o el pilar central. Eso es lo que exteriormente en la religión se conoce como Virgen del Pilar, o como en todos los pueblos sabéis que hay una columna. La columna lo que representa en realidad es eso. La columna es cuando el descenso de la luz se va llenando y se va construyendo en el interior del alma con ese cuerpo de resurrección, de liberación, y se construye a través de la comprensión de los secretos que hay tanto en la Torá, el Zohar, como digo, el Etz Haim, que es el árbol de las vidas, que es toda la estructura de los mundos, y el Nuevo Testamento, que conocemos en cristiano, que en Cábala se conoce como el Brit Hadash, nuevo pacto. Es decir, primero vino un pacto, que es el pacto de fuego de la Torá, y ahora viene el nuevo pacto, que es lo más alto de la Cábala. Evidentemente muchos rabinos, ni mucho judaísmo, ni Cábala te hablarán de ello, porque ellos mismos no reconocen a Yeshua. Lo conocemos por lo exterior, pero cada vez se va aceptando más, se va reconociendo más, a medida que se profundiza en la verdadera Cábala luriana, que es lo que estamos estudiando ahora. Otro maestro que tuve, que fue con el que empecé, es Mario Saz, que estaba buscando por aquí, a ver si veía alguna... Había metido las fotos, pero aquí está. Este es otro de mis maestros con el que empecé y sigue vivo, vive en Barcelona. Es una maravilla, esto es la poética de la Cábala, es la Cábala hecha poesía. Como descifrando los secretos de la palabra y abriendo los misterios se hace una Cábala poética, además de comprender los libros que hemos estudiado. Empecé con él, como digo, de vez en cuando seguimos en contacto. Y es una maravilla, sí, de profesor. Ahí tiene más de 30 libros, si queréis buscar en librerías, se llama Mario Saz. Y, bueno, qué decir. Y luego el último, que este ya falleció en 1988, aquí tenéis una foto de él, que es Friedrich Weinreff. Este no se conoce casi ni en el judaísmo, es muy desconocido, tampoco interesa, porque además la verdad no interesa, porque si abres la verdad, se acaba con el negocio que las instituciones y los rabinatos y las sinagogas, etcétera, 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 tienen. Entonces, lo que no se comprende o se lo aparta o se niega. Entonces, este fue un gran maestro que nació en 1910 hasta el 88, escribió toda su obra en alemán, en holandés, dejó más de 50 libros, en castellano hay 4 o 5 traducidos, y yo tengo otros 10 en alemán. Es una maravilla, es una gloria, porque este maestro, este alma fue la que me abrió a mí la comprensión, empezó a abrir la comprensión de los secretos que hay en la Torá, los misterios de la Torre de Babel, cuál era el significado, el misterio del becerro de oro, las 10 plagas de Egipto y sus significados, todo eso que son los secretos de la Torá, con este maestro y los libros que tiene, fueron maravillosos. Y bueno, esos son 4 básicos, aunque podría citar un montón más. Básicamente, y con el último que he dicho antes, Mijael Pesach, con el que estoy trabajando últimamente. Y bueno, pues vamos a seguir. Hemos visto un poquito antes lo que dice el exterior que la Cábala es,
Y yo ahora voy a tratar de enseñar un poquito lo que la cábala es en realidad en el interior, en lo espiritual, no lo que... Porque normalmente en libros, en escuelas, tanto llámense Rosacruces, llámense masones, llámense como los queráis llamar, la mayoría de los estudios están dirigidos a actos en el exterior. La cábala luriana y la cadena de la tradición y la columna media, lo que es la tradición viva, no habla para nada del exterior. Entonces, la Torá trajo un nivel de luz en su momento, que fue entregada hace unos 3000 años, y la Torá estaba orientada al estado, a ver si lo sé explicar, al estado general infantil de la humanidad. Era una luz adecuada para el estado general de la masa general de la humanidad. Es decir, era una serie de normas, preceptos, porque la humanidad necesitaba esa comprensión en ese momento. Pero lo que viene ahora es un nivel más alto. Y como todo, como hemos dicho, baja por dos lados, primero baja aquello que no es comprendido y luego lo que es comprendido, aunque todo es necesario porque todo forma parte del plan. La Torá era más dirigida al nosotros, por eso se crearon los grupos, las religiones, sectas, etcétera, etcétera, y ahora lo que viene es el yo, el trabajo individual uno a uno, cada uno frente a nuestro creador interno. Y eso es la enseñanza, toda la enseñanza que trae Yeshua. Parte de ella, aunque no todo, es lo que explica, por ejemplo, muchos conoceréis a Eckhart Tolle, que habla del aquí y el ahora, del presente. Mucha enseñanza, la cábala es algo similar, pero además describiendo la estructura y por qué eso es así. Y entonces es una segunda fase, como digo, y el trabajo que viene es de uno a uno con el Creador, directamente. Con esto quiero decir que no necesitáis ni de ningún gurú, ni ningún maestro, ni ningún... Hombre, un maestro de cábala que os guíe, sí, pero que nadie... Como decía el mismo Yeshua, vendrán muchos diciendo yo soy, no lo necesitáis, está en vuestro interior, toda la búsqueda es en vuestro interior y descubrir todo lo que ya tenéis dentro. Y eso es fundamental de entender, porque ya ha llegado el momento, las rectificaciones se han hecho y el alma está preparada para recibir eso. Y es lo que va a venir dentro de 3 años. El estado del Mesías, donde no va a quedar ninguna duda respecto a todo esto, porque está en los textos sagrados, está en el Zohar. En el Zohar, os voy a mostrar aquí uno de los libros de Cábala. A ver si lo encuentro. Este me parece que no va a ser. No, esta es la tradición de la cábala. Bueno, os lo cuento. Hay un maestro de cábala, hay muchos. En el Zohar pone que en el año 5600 se abrirían las puertas de la sabiduría. Se abriría la cábala. ¿Qué quiere decir? Eso equivalente a nuestro calendario es el año 1840. Es decir, a partir de 1840 la cábala se empezó a abrir desde el cielo, desde arriba. Se sabe cuándo la humanidad necesita determinada luz. Digamos que desde el cielo, desde arriba, cuando hablamos desde arriba nos referimos al interior, a una realidad que no captamos con los sentidos. No es, cuando se habla en el interior no es en el interior de uno mismo, es en el interior de toda la realidad. En los mundos que no captamos con los sentidos, porque sabéis que los sentidos tienen un rango de frecuencias tanto por arriba como por abajo, por ejemplo la vista, los ultravioletas o los rayos infrarrojos no los vemos, y que no lo veamos no quiere decir que no exista, son mundos que están ahí. Desde ese nivel más profundo interior que se tiene desde la corona, una visión desde el principio hasta el final, está ya todo lo que iba a suceder, está todo programado. Pero el trabajo del hombre que esté programado no quiere decir que no tengamos que hacer cada uno nuestro trabajo, porque nosotros no vivimos arriba, vivimos aquí abajo. Y el hombre fue creado para ser co-creador con el Creador. Y esa es la función de cada uno, hacer el esfuerzo y colaborar y ayudar para que se difunda la verdadera sabiduría y se expanda. Entonces, como digo, en el Zohar se decía que en el 1840 se abrirían las puertas de la sabiduría que hay Entonces vinieron los maestros, vino Rabí Yehuda Slach, que fue conocido como Baal Hashulan, el maestro de la escalera, en que abrió determinados pasajes y determinados libros, y cada vez hay más páginas y más escritos. Hay una página también en inglés, que también está en español, se llama Daily Zohar, donde cada día ponen un pasaje del Zohar, se estudia el Zohar y se explican sus misterios. Es decir, está habiendo una explosión de verdadera sabiduría. Otra cosa es encauzarla correctamente en base a lo que estoy diciendo, en base al nivel de la cábala más profunda de Yeshua. Hay grupos de cábala, hay en las escuelas, que no quede ninguna duda, en las escuelas de, pues eso, masonerías, rosacruces, etcétera, se trabaja con cábala. Otra cosa es cómo se trabaja con ella. La cábala es una herramienta y es como un cuchillo, la puedes utilizar para conducir
conducirte a tu alma hacia lo más alto y lo más sagrado, o la puedes utilizar para el egoísmo y propia utilización personal, con lo cual te estás hundiendo más en lo que se llama el abismo o el Sheol, el infierno, lo que se llama el infierno. El infierno no es lo que nos ha contado la religión, el infierno es no reconocer todos estos misterios aquí y ahora. Vivimos en el infierno en el momento en que no reconocemos al Creador a cada instante. Porque la cábala no solamente es conocimiento de números, etcétera, todo eso está muy bien y es una de las columnas, pero la cábala es sentido, y es sentir en el pajarito, en la flor, el respirar, un montón de cosas del sentimiento de cada instante, equilibrado con el conocimiento, y ambos deben ir equilibrados y juntos. Y a eso te tiene que conducir la cábala, a llevarte al conocimiento que es necesario. El conocimiento es el 2% de la cabeza, y el sentimiento es el 98% del corazón. Todas las fuerzas creativas están en el corazón, en el sentimiento, en el pecho, pero no en el sentimiento humano, sino en el sentimiento divino. Y eso es experimentar, y eso solamente lo puede experimentar uno a uno, sintiendo, reconociendo al Creador en cada instante. Cada instante es sagrado, tanto el beberse con una Coca-Cola, como pegar un salto, como etcétera, etcétera, etcétera. Es ver lo sagrado, la cábala es aprender a ver lo sagrado en cada instante, y además teniendo el conocimiento de por qué eso es así, y por qué quiso el Creador que fuera así, y cuál es el trabajo que tenemos que hacer para conectarnos. Básicamente es eso. Entonces, como digo, Yehuda Slag, que fue el último maestro grande de cábala, abrió la cábala, Baal Hashulam. Por ejemplo, una de las corrientes que a lo mejor conocéis, o si buscáis en internet, que tiene más de 2 millones o 3, en internet ya no sé los que tiene, es el rabí Michael Lightman, no sé si os sonará, que tiene muchos grupos de cábala por todo el mundo. Insisto, con todos mis respetos y sabiendo que todo está ahí porque tiene que estar y que todo está perfecto. Con el nivel más alto de cábala no necesitáis ningún grupo externo, necesitáis una guía correcta conectados con la columna, con estos 4 libros y sus secretos, individualmente hacer el trabajo y el esfuerzo. Porque en estos grupos, en el momento en que es algo grupal, entra el nosotros. Y en el momento que hacemos un nosotros, estamos diciendo, nosotros tenemos la respuesta, lo que implica que aquello no la tienen. Y ahí ya está el problema. La cábala trata de ver, la verdadera profundidad de la cábala de Yeshua, trata de ver la unidad. Y si tanto decimos nosotros los religiosos, nosotros los gnósticos, nosotros los que sean, nosotros los cabalistas, no, o sea, todo lo que sea de grupo, olvidaros, porque eso fue necesario en su momento, pero ya no lo es. No necesitáis ningún maestro, ningún gurú, y veréis que mucha gente que entra en esos grupos tiene un brillo aparente, que aparentemente al principio atrae, pero a la larga hay problemas, porque en el momento, repito, en que algo se convierte en grupal, se convierte en múltiple, y lo múltiple con relación a la unidad deja de ser otra imagen, o sea, no es otra cosa que otra imagen reflejada. Entonces, quiero decir que la unidad está en todos, la podéis buscar dentro con las herramientas adecuadas. Y no necesitáis evidentemente un maestro que os guíe, pero simplemente, no como un gurú ni como que él os va a dar las respuestas. Otro de los engaños de la religión, que lo quiero hacer notar, es la religión te dijo, Jesús vino, porque la religión tiene un reflejo, de una comprensión. Jesús vino y abrió, y Jesús vino y nos salvó a todos del pecado. Es verdad, pero es media verdad. Él vino y mostró el camino cabalísticamente hablando, abrió las puertas, cómo recorrer toda la escalera hasta el último nivel para poder salvarnos individualmente, pero el camino lo tiene que recorrer cada uno individualmente. No hay salvación porque vayas a la iglesia o al grupo o a lo que sea. Es verdad que él, por decirlo así, reconstruyó el mapa entero. Con el mapa de la estructura podemos saber cuáles son los pasos. Y todo eso es lo que está descrito en la Cábala luriana, en la explicación de los libros del Zohar, del Brit Hadash o Nuevo Testamento, del Zohar y la Torá, etcétera, etcétera. Y todos son necesarios, son fases necesarias. Y de arriba abajo, pues es el orden de importancia. Es un nivel de más madurez espiritual, el nivel del Brit Hadash, las enseñanzas de Yeshua. Luego viene la Torá, que también fue necesaria y en su momento se cumplió. Luego el Zohar y el Etz Haim. Y esa es la columna principal del árbol. Os he descrito un poquito por encima y ahora vamos a ver algunos secretillos de cábala, porque diréis, todo es muy bonito, pero para que veáis, habéis visto lo que os he explicado al principio, cuando dos valores tienen el mismo valor numérico en lo espiritual, están relacionados. La cábala habla de la tradición y habla del creador, y el creador es el misterio de todos los misterios. Os voy a poner algún ejemplito. ¿Vosotros conocéis lo que pone en la cruz de... Lo voy a abrir.
Siento, porque no he caído yo en la cuenta al traerme los archivos, porque yo aquí he preparado mis escrititos con las letras en hebreo. ¿Veis que salen las letras aquí porque no tiene la fuente de hebreo? Tendrían que estar las letras en hebreo, ¿vale? Pero bueno, este es el INRI de la cruz, es la corona. La corona hemos visto que es el nivel más alto. Lo que estoy hablando de las enseñanzas que están ocultas en las escrituras de las enseñanzas de Yeshua, que es una fuerza y no es una persona. Si lo trasladáis a persona o a una imagen histórica, que sepáis que estáis haciendo una idolatría, porque lo espiritual no tiene forma, es aformal, atemporal. Solamente se puede ser comprendido con la mente abstracto y con el corazón sentirlo. Esas son las dos fuerzas, sentimiento y conocimiento. Pero es algo sin forma. En el momento que intentas cualquier explicación sagrada o cabalística, que están todos los textos codificados hasta en 4 niveles de interpretación, que sepáis que de alguna manera es una idolatría. Y como dices, en las escrituras te dice el Creador que no se hagan ídolos ni imágenes externas. Entonces no hay que hacer, son fuerzas, son niveles de fuerza. Yeshua es una fuerza y representa entre otras cosas al verbo, a los significados ocultos de la palabra, y es un tipo de fuerza con unas determinadas leyes que rigen en lo espiritual. ¿Cuál es la diferencia entre lo espiritual y lo material? Pues que aquí abajo en lo material nacemos egoístas y morimos egoístas, y en lo espiritual es todo altruismo. Son los opuestos de la alquimia, y el tema de todo esto es cómo, conociendo la estructura y el mapa y siguiendo los pasos de la escalera adecuados, cómo conectarnos con lo altruista, con el nivel más superior. Pero eso el ser humano por sí mismo no lo puede hacer, tiene que hacerlo lo que se llama oraciones y una serie de trabajos en enfrentar la realidad cotidiana día a día, equilibrando ambas fuerzas. Entonces, conocéis en lo exterior que se pone encima de las cruces este cartelito, INRI. Normalmente la religión, la mayoría de las personas, te dicen que representa a Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Jesús está en latín y significa Jesús Nazaret Rex Yeodorum, creo que es, en latín. Esto, las escuelas de misterios, lo traducen en alquimia, la alquimia, que también es una derivación y ha perdido mucho de los significados de la tradición pura. Te lo traducen, lo habréis leído si hay algunos aquí los temas de misterio, habéis venido a otras conferencias, te dicen que representa algo más oculto, que representa, la I está también en latín, y te dicen que representa ignis natura renovatur integrum. El fuego de la naturaleza renueva todo íntegramente. ¿Vale? Esos son niveles, y esos son los 2 niveles que conoce el 99% de la humanidad hoy en día. Pero cabalísticamente es más profundo que todo eso. Es el nivel de Keter, la corona. ¿Qué nos está diciendo? Aquí lo voy a intentar explicar. En el Zohar, que es el libro santo, y como he dicho, es el alma, es lo secreto dentro de lo secreto de la Torá, es el alma de la Torá. El Zohar lo escribió Rabbi Shimon Bar Yochai. Es el personaje que figura al principio del libro. Vuelvo a repetir, en lo espiritual nada se debe identificar con la forma, está hablando de fuerzas, y que ese libro lo iniciara Rabbi Shimon Bar Yochai, en las letras hebreas lleva unos valores y lleva unas determinadas fuerzas. No es un personaje histórico. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que Rabbi Shimon Bar Yochai no existió? ¿Que Jesús no existió? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en lo espiritual los nombres llevan la potencia y la fuerza de las leyes que representan. Y claro, como arriba es abajo, todo lo que existe en lo espiritual, hay un momento en la historia que se representa exteriormente, que pudo haber un Rabbi Shimon Bar Yochai en el siglo tal, un Yeshua hace 2000 años, pero no estamos estudiando los cabalistas eso nos sirve de apoyo para comprender más los mundos internos, no sé si me explico. La fuerza está en las letras. Aquí, como digo, no están las fuentes de hebreo, no las podéis ver, pero son las letras que he puesto antes, ahora las veremos. Pero aquí la clave está, cuando una letra va al principio de una palabra, nos está hablando del presente. Cuando una letra en una palabra va en la parte central, cuando una letra va al principio nos está hablando del origen, de lo que aquí hablamos en el mundo físico como pasado. Cuando una letra va en el medio de una palabra, todo esto en el lenguaje santo, cuando una letra o 2 letras van en el centro, nos está hablando de que está haciendo referencia a esa letra al aquí y al ahora. Y cuando una letra va al final,
Nos está hablando lo que está por venir. ¿Me seguís un poco la idea? En el mundo físico tenemos pasado, presente y futuro. En lo espiritual no existe pasado y presente y futuro. Existe, es verdad, un círculo completo que el origen, el pasado, el presente y el futuro están en el mismo instante. Pero la letra, la palabra, es la que nos dice qué información vemos aquí. Entonces, Rabí Shimon Bar Yochai, la fuerza del que escribió el alma de la Torá. La Torá, repito, es como el manual de instrucciones para que el alma recupere y reconstruya su cuerpo de gloria. Entonces, Rabí Simeón, que es la fuerza que inicia el libro del Zohar, ¿qué nos está diciendo? Vemos que al final Rabí lleva una letra Yud, una I, Simón lleva una letra N, Bar, que es hijo, lleva la R, y Yochai una Yud. Inri. Inri está colocado encima de la corona de Yeshua. ¿Qué nos está diciendo? Que en el Zohar, en clave cabalística, en fuerzas, ya está hablando de Yeshua, de la fuerza que va a venir con Yeshua al final de los tiempos. Que va a venir una fuerza al final de los tiempos, en este caso en el mundo físico, que es el futuro, en la que van incluidas estas letras. Y ese es el nivel más profundo, por ejemplo. Esto es uno de los secretos, de los muchos secretos que he puesto 3 o 4, porque no da tiempo aquí a poner mucho. Pero que sepáis, para que veáis que hay niveles y niveles de profundidades. Para los cristianos es Jesús Nazareno, rey de los judíos. Vale, eso está muy bien, pero eso no nos aporta nada. Para las sociedades, organizaciones místicas y secretas, alquímicas, que dicen tal, significa que el fuego de la naturaleza renueva todo íntegramente. Eso es verdad, explicándolo con mucho detalle. El fuego es el fuego. En lo físico sabéis que se habla de cuando el hombre descubrió el fuego con 2 piedras, que fue un avance. Ahora lo que tiene que hacer el hombre es descubrir el fuego espiritual. Igual, lo que en el mundo físico son piedras, en el mundo espiritual son 2 realidades. Cuando yo intercambio información con otra persona o cualquier persona con otra, hay un choque de dos visiones distintas de la realidad. De esas 2 comprensiones debe saltar una chispa de fuego hay otra ley espiritual que en el momento en que hay 2 fuerzas, que todo es creado con 2, uno frente al otro los creó, lo tercero siempre trae la respuesta. Si hay un padre y una madre, viene un hijo. Si hay un sujeto y un verbo, viene un predicado. Si hay un ángulo y otro ángulo, viene el triángulo, etcétera, etcétera. Es el mismo principio en distintos niveles. Entonces, con lo que estoy contando, pasa exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que va a traer? ¿Qué es lo que se nos está diciendo aquí en clave? Nos está diciendo que dentro del libro del Zohar, dentro de la fuerza del Zohar, porque es el nombre que abrió ese nivel de luz, aunque esté codificado cabalísticamente, en esa fuerza ya iba incluido la Yud, la Nun, la Resh y la Yod, que significa Inri. Entonces, este es uno de los misterios. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí veis la palabra Kabbalah. Bueno, tampoco han salido las letras. Bueno, las veis aquí en la camiseta. Kabbalah en hebreo. Kabbalah en hebreo son 4 letras. Es que no pararíamos de hablar. Es que hay cantidad de misterios. La letra Kuf, que es la primera, tiene valor 100. Y hace referencia a las 10 estados dimensionales, porque cada esfera tiene sus 10 arbolitos, o sea, otro árbol dentro. Son 10 por 10, 100. El valor de la letra Kuf hace referencia a la tradición y vale 100. La letra Bet, que hemos visto al principio, que valía 2, con la que empiezan las escrituras, vale 2. La Lamed, que es con la que acaba las escrituras, la L de Israel, vale 30. Luego teníamos 100, 102, 130. Y la letra Hei, que va al final, que son los 5 niveles del alma, la columna construida. Hemos visto que eran 4 mundos, 4 niveles de comprensión de libros, pero como el árbol se cierra al principio con el final, que aquí lo ponemos extendido, entonces son 4 libros que construyen 5 niveles del alma. La letra G, incluso en castellano, vemos que tiene una barra horizontal, en castellano, y 4 arcadas. Esa es la relación 1-4, que es fundamental en Cábala. Tenemos una cabeza y 4 extremidades. Un dedo gordo que representa el espíritu, en la unidad, y los 4 mundos que ahora veremos que se están manifestando. Tenemos un músculo que es el corazón y 4 cavidades. Todas las relaciones son importantes, pero la relación 1-4 es de las más importantes. Por eso 1 más 4 son 5, son los 5 libros del Génesis, y por eso se pusieron y se aceptaron 5 libros en el Nuevo Testamento. 4 evangelistas, que son 4 visiones desde 4 ángulos de la realidad, de una misma realidad que confluyen en el centro con el Apocalipsis. No es por capricho.
que se pusieran así, aunque hoy en día se dice, ¿no? Pero hay más miga de la que parece a primera vista. Entonces, cuando juntamos, los dos lados tienen que ir unidos, cuando juntamos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento es como si uniéramos las dos manos, porque son 5 y 5. Son 5 niveles del alma en oscuridad, por decirlo así, y 5 niveles en claridad. Es lo que hacemos cuando en todas las tradiciones rezamos. Estamos unificando esos niveles. O sea, que hay cantidad y cantidad de misterios. Podría estar horas aquí, pero no, vamos a ir rápido. Los 5 niveles del alma corresponden a la nefes, que es el alma instintiva, animal, que compartimos con todos los animales. Luego está el ruach, que es el espíritu, que se conoce, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el ruach, que es la comprensión de los mundos intermedios, que es la apertura de todos los secretos de la palabra. Está el nivel de neshama, que es el alma con el intelecto divino, es decir, cómo desde el pensamiento divino se entiende la realidad vista espiritualmente y altruistamente. Y luego están los 2 niveles de luces que están bloqueados hasta la llegada del Mesías, que son el nivel de Hayá, que son el alma viviente que verdaderamente tiene vida, porque lo que tenemos aquí abajo con nuestra conciencia identificada con lo exterior es muerte, y el último nivel que es de Yehidá, que es la unidad con la corona, con el Keter. Esos 2 últimos niveles están bloqueados para que las fuerzas oscuras no succionen de ellos, porque existen fuerzas oscuras, existen almas que están lo más bajo posible, pero todas forman parte de la unidad, porque eso viene de un proceso, no son ni mejores ni peores, todo forma parte de una unidad y todo está trabajando para el Creador, lo sepan o no lo sepan, lo estoy diciendo muy resumido, es más complejo, habría que entrar en mucho más detalle. Pero aquí tenemos Kabbalah, que suman 100, 2, 35, 137. Esta palabra es muy antigua, para que antes me preguntaba de dónde viene la Kabbalah, cuál es la historia, es atemporal, no viene históricamente, es algo que viene de los mundos internos y está presente en cada instante. Que tenga un recorrido histórico y que sea como el Guadiana, que en momentos necesita mostrarse para transmitir una determinada luz y que en otros momentos necesite esconderse, no porque quiera ocultar el secreto, sino porque desde arriba se sabe cuándo se está preparado la humanidad para recibir o no. Cuando veis guerras, problemas, asesinatos, todo eso es el alma, solo hay un alma y todas están, cuando hay sufrimientos aquí abajo, están haciendo rectificaciones, son almas que rectifican y le están ayudando y liberando a los demás. O sea, que es mucho más complejo, no hay tiempo casi para explicarlo. Visto desde arriba, visto desde la corona, no hay ni Nuevo Testamento ni Viejo. Aquí lo necesitamos abajo para explicarlo, pero visto desde arriba solo hay no un testamento, hay una verdad. No hay sufrimiento, visto desde la unidad no hay sufrimiento. Si uno llega a conectarse cada vez con los niveles superiores y con la unidad, ve que todo es aparente y que realmente nada sufre, o sea, que nada realmente muere, todo es aparente. O sea, el sufrimiento viene en cada alma en la medida en que estamos desconectados de estas verdades profundas. El Creador desde arriba no castiga, ni entra ni sale. Hay unas leyes altruistas, que son el entregar y el conocer la sabiduría y transmitirla adecuadamente, y cuando no se cumplen esas leyes altruistas, entonces sufrimos, pero no porque el de arriba mande castigos. El Creador desde arriba, las leyes están ahí para el que quiera buscarlas. Hay la vía del buscador que se pone en camino, que es el simbolismo externo del camino a Santiago o a Benarés. Esto es un camino interno de búsqueda de la verdadera tradición y Kabbalah. O luego hay el camino con sufrimiento, como pone la Biblia, el pariréis con dolor. Pariréis con dolor que le dice a la mujer, la Biblia, esa es la línea horizontal, y es el aprender a base de darnos de golpes una y otra vez con aquello que no comprendemos. Cuando la Biblia y las Escrituras hablan del interior, hablan del hombre y la mujer, no están hablando para nada del mundo físico. Hombre es el aspecto altruista del alma y la mujer es el aspecto egoísta. Cada vez que nos identificamos con nuestros aspectos, cada vez que nos identificamos con nuestros aspectos personalistas y egoístas del mundo material, estamos conectándonos con la mujer. La mujer, repito, con la fuerza pasiva. La fuerza pasiva, la fuerza en la Cábala parece muy complejo, pero en realidad es simple. Para la Cábala solamente hay luz y Kli. La luz no varía, es siempre la misma en todos los mundos. Y el Kli es la capacidad de cada alma para recibir y comprender esa luz. Lo que se llama la luz es el hombre, el activo, porque es algo dador, es la luz que siempre está queriendo dar. El Creador desde arriba lo único que quiere es placer para todas sus criaturas. El problema es que tenemos que adaptarnos nosotros, las criaturas somos Kli, somos mujeres. A ver, haceros pequeñitos dentro de vosotros, igual que yo intento hacerme.
Olvidaros de todo lo que os han contado. No sois mujer, ni sois hombre, ni sois... Somos almas y tenemos todo. Tenemos al faraón que impide la liberación cada 2 por 3. Tenemos a nuestra parte de Moisés que conoce y recibe la comprensión de los secretos de la Torá. Tenemos nuestro Abraham, tenemos nuestro Satán, tenemos nuestro... etcétera, etcétera, etcétera. Todo está dentro de cada uno. Lo único que hay que hacer es comprenderlo, conectarse y conectarse con las leyes que rigen el universo. Luego el universo no varía, no va a variar porque nosotros nos comportemos de una determinada forma u otra. La luz no varía, varía nuestra adaptación y nuestra comprensión. Y repito, lo que va a venir con el estado mesiánico que se llama Mesías, que no es que va a entrar un alma en un cuerpo, ya está viviendo, pero no sabe ni quién será. Vendrá como en Mozart, le vendrá una inspiración desde arriba, vendrá una luz y va a transmitir y no va a quedar ninguna duda de todo esto. Y toda la humanidad empezará a estudiar y a trabajar, porque está escrito así en el Zohar, tendrá que empezar a estudiar la Kabbalah y los secretos del cielo. Que sepáis que el cielo no es el cielo exterior. Cuando la Cábala habla del cielo, habla de las letras. Y cuando habla de la tierra, habla de la conciencia. No vas a poder explicar ya no voy a poder absolutamente todo en una hora. Pues eso, que más o menos es lo que he podido explicar. Espero... Ahora toda la... espero que os haya gustado y ahora que me dejen hacer preguntas. Yo creo que ahora las preguntas os las pueden ir haciendo ahí, porque si no, tenemos aquí para otras 3 horas. Muy bien. Las preguntas a lo mejor van a ser más individuales. Vale, pues fenómeno. Así que te agradezco mucho que hayas venido. No, Hashem. Y espero que vengan más veces, incluso dar clases en algún No hemos visto ni la estructura de los mundos ni nada de eso. Pero... Esto es súper profundo. Pero bueno, algo... Gracias. Algo sé. A Hashem. A vosotros. Que sois muy grandes y tenéis que saberlo únicamente. Bueno, ahora en las preguntas, yo quería enseñaros otro misterio, ahora después de las preguntas os lo cuento, son 2 minutos. Sí, dime. Hasta donde yo sé, que tampoco lo sé todo, cuanto más te vas metiendo ves que menos sabes, porque es inmenso. Pero... Sí. Pero también has nombrado, y me ha parecido muy interesante, a Giovanni Pico de la Mirandola. Que acaba la cristiana. Sí, que bueno, que él hizo, bueno, es el autor del famoso texto de la dignidad del hombre, que fue la introducción a las 600 tesis que presentó entre el se las quiso colar al Papa. Bueno, que eso le valió estar excomulgado, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, era un cabalista bastante importante. Y luego, pues, más tarde, Giordano Bruno, que bueno, que tal vez sea más cabalista que fue quemado en la hoguera. Sí, exacto. Y bueno, que Giovanni Pico de la Mirandola, y que bueno, que una gran estudiosa de Giordano Bruno es Francis Yates, y bueno, pues, no sé, si puedes comentar alguna cosa. Francis Yates, sí, bueno, a ver, todo eso está muy bien, habían oído tiros, pero son aproximaciones, como en la lotería, y está bien, pero se quedaron a las puertas, o sea, ahí había un movimiento, por sacar a la luz lo más profundo, pero no acababan de estar conectados con la verdad, lo profundo. O sea, es que hay muchos niveles, hay, pues eso, el que se mete en cábala, el que utiliza la cábala para grimorios y para atraer, que lo hay, muchas escuelas se utilizan para el mal, esos son los trucos del mago del faraón, que llegan hasta un nivel. Pico de la Mirandola fue un cabalista cristiano que quiso adaptar la cábala al cristianismo. Hay cosas curiosas y graciosas porque no se ajustan mucho a lo real. Por ejemplo, intentó meter en el tetragrama Yud-He-Vah-He, intentó meter entre medias por la fuerza la Shin del fuego de Yeshua, entre las 4 letras, y dijo que claro, como estaba ahí la Shin en medio, pues ya ponía Yeshua, no ponía Yud-He-Vah-He. Hay una forma que lo demuestra, pero es más complejo que eso. Hay que utilizar, porque en la cábala ya está, los 32 senderos no son 32 senderos de capricho, son hasta 32 códigos de encriptación. Hay un código Advash, un código Alban, son códigos que cuando la primera letra hay que sustituirla por la última, donde aparecen los misterios, cuando es Alban, el nombre del código te está diciendo la clave,
Entonces Pico, por ejemplo, y cabalistas cristianos intentaron, como digo, meter a la fuerza a Capona y Yeshua como fuera. Es decir, su interés era más demostrar el cristianismo que buscar la verdad profunda, aunque habían oído campanas. Por código Advas, si coges el tetragrama, las letras Advas, te suma 300 donde aparece la Shin y donde se demuestra que el fuego de Yeshua estaba ahí también, pero no como lo hacían ellos, sino con las reglas de la tradición. Luego había otros, Giordano Bruno era aparentemente, seguramente trabajó con ella, pero no ha quedado mucho escrito exterior de Cábala. Tenía también mucha idea y mucha comprensión de las leyes. Para mí el gran maestro, aunque no escribió mucho de Cábala, lo escribió en su lenguaje y a su modo, fue Paracelso. En el bastón ponía Azot, que es una clave cabalística, pero bueno, ha habido muchos y muchas... Sí, muchos, y en la cábala inglesa y la magia de la cábala, pero todo eso, la cábala auténtica es la cábala luniana, la línea verdadera, aunque luego hay muchas aproximaciones. La línea verdadera, acuérdate, es esa Adán Kazmón, Moisés, Abraham, Simeón Bar Yochai, Isaac Luria y Yehuda Slag hasta nuestros días. Lo que se llama en cábala la cadena de la tradición. Shalshelet HaKabbalah, significa la cadena o la cuerda. El corazón es cordial y viene de cuerda porque el corazón está unido a la cadena. La cuerda, la cadena, el hilo de Ariadna, etcétera, etcétera, representa el mismo simbolismo, aquello que se transmite y que se mantiene vivo dentro de la tradición. Sí. Sí. Derivaciones que vienen por parte del judaísmo, de todos los monoteísmos, niegan absolutamente la verdad en los demás. Solo aceptan su verdad. Es que yo no sé la... El lenguaje en el que utilizan constantemente siempre están diciendo, porque la verdad está aquí, no es la única. Claro, yo te explico para lo que es la verdad para el cabalista. La verdad para el cabalista o el creador, la verdad o Dios, que es lo mismo, o el creador, cuando hablamos de un señor con barba, evidentemente, el creador es el próximo nivel a comprender. Lo que un misterio, un secreto a través de las descodificaciones y demás, algo que comprendo, un secreto del cielo que comprendo hoy, que ayer no sabía, ayer eso era para mí el creador, y lo que no comprendo hoy, pero con fe voy a seguir trabajando por comprender, lo que comprenda mañana, eso es para mí el creador. Y eso a nivel de la vertical individual es el creador, es decir, la verdad es para cada uno. El verdadero maestro te puede decir a qué sabe o transmitir de la mejor manera, pero si no lo experimentas y lo descubres por ti mismo, porque aquí no es que el maestro te diga esto lo debes interpretar así. El maestro te dice las reglas y luego tú trabajando con los números y los conceptos lo descubres y lo ves por ti mismo. Sí, lo he dicho al principio, que todos los idiomas encierran la misma verdad. La única diferencia es que cuanto más se van separando de su centro, es más difícil reencontrar la raíz. Porque la humanidad viene de muy lejos, ha habido lenguajes muchísimo más antiguos que las lenguas semíticas y demás. ¿Por qué la raíz es la que... Porque mira, cuando eran los egipcios o los chinos, que era un lenguaje más ideográfico. Era un lenguaje más para un estado que se llama en la cábala de Ibur o embrión. Era el embrión de la humanidad, donde ni siquiera se reconocía la unidad de un solo creador. Se reconocía a muchos dioses. Se reconocía a dioses en el fuego, en el agua, en el... Pero del pueblo egipcio absolutamente para nada, porque ellos tenían un creador y los dioses... Sí, pero lo tenían los iniciados, no el pueblo. De hecho, tenían 3 lenguajes...
Pues es que por eso digo que es el momento en que sea del pueblo, de lo que estoy hablando, de que ha llegado el momento de que dentro de 3 años, cuando venga el Mesías, sea para todo el pueblo, para que no quede ninguna duda, porque ya ha alcanzado la humanidad el nivel de madurez suficiente. Ambos lados, ambas fuerzas, la serpiente del caduceo que representa la alquimia, se manifiestan al mismo tiempo. Es decir, la fuerza descendente está funcionando al mismo tiempo que la fuerza ascendente. Estamos en la última de las generaciones que se conoce en la Cábala como la generación del talón de Jacob, que representa la esfera de Tiferet, donde se va a abrir el corazón, y al mismo tiempo que cargamos con todo el sufrimiento y todo el pecado de las generaciones de almas anteriores, que no han desaparecido, que están en distintos niveles intermedios, al mismo tiempo que cargamos con esa oscuridad o pecado, si lo quiere llamar pecado como en la Cábala, que el pecado no es lo que nos ha contado la Iglesia, es la separación de lo sagrado. Al mismo tiempo que esa oscuridad se está dando y se da y cargamos esta generación de hoy en día con todo eso, conoces, las cosas más complejas son las más simples. Cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad, como dice Miguel Blanco, más cerca está la luz. Estamos lo más cerca de la luz, es decir, la última generación que carga con toda, pero gracias al trabajo que también hicieron de rectificaciones de Tikkun con determinados preceptos que se han venido haciendo durante muchos años, estamos preparados para recibir y comprender todos los secretos ya. Es decir, tenemos los dos lados al mismo tiempo. Es la generación de los talones de Jacob donde se van a abrir todos los misterios, pero también cargamos con todas las culpas, digamos así, de todos nuestros antepasados. Y son ciclos que suceden en la humanidad. Este ciclo es de 6.000 años, que obedece a la estructura de los 6 días de la creación, que son las 6 direcciones del espacio. Son 6.000 años en lo material, pero son 6 direcciones del espacio en lo espiritual, y el Sabbat, que es el 7.º día, es el punto que los equilibra. Entonces, estamos bíblicamente, estamos en el 5.778, acercándonos al 6.000. Todo eso es que es para explicarlo con tiempo. Y ahora viene un ciclo de 6.000 a 7.000 años, que será el Sabbat para toda la humanidad. Pero eso es en lo exterior para la masa. Individualmente, cada maestro que ha hecho el trabajo y se ha conectado con eso, lo ha vivido ya aquí y ahora. Y esa es la única ventaja que tenemos al hacer Cábala, que podemos vivir lo que va a suceder, lo adelantamos, y adelantándolo, desde el interior provocamos, ayudamos a los cambios en el exterior, colaboramos con el Creador para que eso se manifieste. Y ese es el verdadero cambio. En el exterior, sin embargo, ONGs, organizaciones de ayuda, etcétera, 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 que no digo que no se haga, que se hace exteriormente, pero es que eso no provoca ni hace que el alma despierte ni crezca individualmente. Es decir, podemos alimentar todo lo que queramos a pueblos que están pasando hambre, pero espiritualmente no habrá ningún avance. Es decir, con los medios únicamente humanos en lo exterior no se hace ningún avance, porque además el hombre es una criatura que está creada desde que nace hasta que muere como egoísta, y en el fondo siempre se oculta algo, algún interés egoísta. Siempre lo que vemos aquí abajo es un reflejo. Hablamos de amor, de enamoramientos, pero no existe tal amor ni tal enamoramiento, es un sucedáneo. El único verdadero amor es cuando estás conectado con lo espiritual, y es el altruismo del Creador, que es un amor inmenso y no tiene nada que ver con el amor que decimos utilizar aquí abajo y así. O sea, es para estar horas y horas explicando, no se puede explicar, pero es mucho más complejo. Los pueblos antiguos estaban en un estado de embrionario de tanto de adoración de dioses exteriores hasta que luego se fueron unificando. Hoy ya la mayoría del planeta, mal que bien, la mayoría cree en un solo Dios. Se ha acabado en general, hay restos evidentemente, son... Es que ya eso es lo último ya, es que eso ya es lo que queda los otros últimos años, en que todo el mundo está descreído de todo. Eso es lo mismo que la pregunta humana se plantea si Dios existe o no, y la pregunta desde arriba se plantea, ¿hay algo que exista que no sea el Creador? Y no estoy hablando de un Dios religioso como nos han vendido, estoy hablando del Dios que explica todo lo creado. A ver, es que necesitaría tiempo. En la Cábala hay una esencia, un admutó que no sabemos, reconocemos, siempre se ha reconocido en la Cábala, de lo que no se conoce, el logro que no se alcanza a comprender, no se puede hablar. El admutó, la esencia de por qué hizo la creación como la hizo, no se puede hablar de ello, porque no hay alcance, no hay comprensión. Pero sí podemos ver lo creado, la estructura de la creación, que necesitaría tiempo para explicaros los 4 mundos, las 4 realidades, cómo todo encaja perfectamente. Y eso es lo que estudiamos y lo que llamamos creador, la estructura de lo creado. Simplemente con comprender un 1% de eso ya me podría ayudar con un canto en los dientes.
Y esa es la maravilla, conocer lo creado. ¿Por qué lo creó? Esa es la pregunta del millón. Ni la cábala, ni ninguno, cualquiera que te diga que lo sabe, será cierto. Porque no se sabe por qué lo creó. Se sabe cómo lo creó. Y toda la estructura de los mundos, los 4 mundos. Cómo se expanden, cómo se rigen, cómo las fuerzas vienen de arriba a abajo, cómo hay que hacer el camino de abajo a arriba. Pero la unidad, ¿por qué quiso que fuera así? Y por qué en un momento dado puede cortarlo, porque igual que lo hizo, lo puede cortar, eso se llama en la cábala admutó la esencia del creador y reconocemos que no se sabe por qué lo hizo como lo hizo, pero sí lo que hizo, la estructura que tiene y cómo, que esto es el único trabajo que hay que hacer, cómo ponernos en la cábala se llama equivalencia de forma. Si tú quieres acceder a los niveles espirituales tienes que poner en equivalencia. Hay un cuento también oriental muy curioso sobre eso, que le dijeron a un discípulo que quería recibir la iluminación, le dijo, vale, tienes que sentirte como un tigre, y se metió en la jaula y estuvo en una jaula y estuvo 20 años hasta que ya no era como un tigre, era como un buey. Y hasta que llegó a realizar internamente el estado del buey, y cuando quiso salir el maestro le dijo, ya puedes salir, y no podía salir. Dice, ¿por qué? Porque tengo cuernos y no caben por la puerta. Quiero decir que el trabajo del alma es ponerse en equivalencia con lo que somos en esencia, que somos altruismo puro. Y sin embargo, nuestra creación, y como el Creador nos ha hecho egoísmo puro. Entonces son los contrarios de los que habla la alquimia. Trabajar eso y comprender eso es estudiar la estructura de las leyes que rigen en los distintos mundos. Son 4 mundos. Uno rige el mundo de la acción, otro el mundo de los sentimientos, otro el de los pensamientos y otro el de lo espiritual. Y todos ellos están rodeados por la quinta esencia de una quinta realidad. Y date cuenta que vivimos únicamente en esta última, cuarta realidad. Hay otras 3 o 4 realidades por encima más. Y todo lo que vemos, estrellas, lo microscópico, lo más grande, lo más pequeño, nada más que está en la cuarta. ¿Una pregunta más? Sí. Una pregunta sencilla. Si a alguien le atrae el tema de la cábala y quiere empezar... Profundizar. O sea, Profundizar. Sí, en el momento que das el primer paso ya estás profundizando. Vale, sí, pero profundizar a nivel de la superficie, porque es alguien que no se mete en el agua nunca, se quiere meter en el agua. Entonces, ¿por dónde empezaría? Básico, conocer las letras, que me hubiera gustado mostrar, habéis visto alguna, me hubiera gustado mostrarla, conocer las letras, su simbolismo y sus valores, y conocer las sefirot y sus virtudes y cualidades, etcétera, etcétera. Los estados, las sefirot son estados dimensionales de conciencia, que el alma va alcanzando en su camino de profundización. ¿Y cómo lo pueden conocer? Pues hay libros de Ion Stalai, hay 5 libros, se llaman Cábala Básica, una colección. Uno habla del árbol, otro de las letras, otro, en fin, de lo más sencillito para empezar. Y también libros de Mario Saz, también son muy accesibles, hay hasta 25, a lo mejor hay algunos descatalogados ya, pero seguro que si piden de Mario Saz, para comenzar son muy válidos. Hay uno Mario Saz, este otro Ione Stalai. Uno de Ion está grabado por... Hay muchos vídeos de Ion Stalai también. Él le habla más, Ion va muy directo al corazón, es más... Pero bueno, el corazón es lo fundamental, porque todo al fin y al cabo se trata de sentir al Creador en cada instante. Pero el ser humano y en la creación es todo completo. Tenemos un 90 y tantos % de corazón, pero también tenemos el cerebro para algo, para utilizar. El Creador nos quiere completos. Quiere que nos hagamos adultos, almas completas y adultos. Como igual que un padre quiere que el hijo tenga lo que él es. Sí. Lo del INRI. ¿Lo de? Lo del INRI. INRI, sí. Sí. Si leemos al revés, no sale el INRI. Porque el hebreo se lee al revés. No, pero... Entonces saldría como saldría Yorni. No, INRI. Como que el hebreo está puesto INRI, que son las finales de Rabí. Es latina, pero si leemos en hebreo, es de derecha a izquierda. Sí, bueno, pero está puesto como está puesto en castellano. O sea, si tú lo coges en hebreo, lo lees de derecha a izquierda, pero lo lees igual, INRI. La primera letra es la I de Rabí, la segunda es la N de Simón. Sí, que el hebreo se escriba igual que el árabe, que los idiomas más cercanos a los sagredos se escriban de derecha a izquierda, tiene su secreto también, como el espejo.
Los hebreos que digamos que se han identificado con lo exterior, con lo material, se escriben de izquierda a derecha porque vemos más la materia que la izquierda. En lo espiritual la derecha es lo primero y la izquierda es lo que viene después. La derecha es el hombre y la izquierda la mujer. A ver, es fuerza activa y fuerza pasiva, no nos hagamos... todas las almas tenemos dentro. Dejar el condicionamiento que nos han puesto exterior. Todos tenemos todo dentro. El hombre, y cuando habla de Dios creó al hombre y a la mujer, sepáis que es solo un alma. Es decir, una parte de la unidad se divide y hay una parte de Adán es la que es tentada por la serpiente, que es la inteligencia razonadora, y es la que lleva a bajar, bueno, baja la sabiduría sin la misericordia, y bajar conocimiento a esta realidad sin misericordia en primer lugar, conduce a todas las aberraciones que estamos viendo. A todos los... Si queréis más preguntas, ahora como... Os voy a enseñar el secretito ese que son 2 minutos, un secretito nada más. Ese lo puedes cortar, si quieres lo puedes cortar, porque no. Sí. A ver, has dicho que el Mesías va a venir en el 2018. Sí. Entonces, ¿qué papel juega Jesús de Nazaret en la cábala? Repito, es una fuerza, es un nivel de fuerza, el nivel de la corona. Son como fuerza. Es un nivel de fuerzas. Fuerzas quiere decir comprensiones. Comprensiones de las leyes que rigen en lo más profundo del alma humana. O sea, que tiene su importancia. Toda. A pesar de Todas. no ser el Mesías para los judíos. Toda. Si los judíos lo acabarán aceptando, lo que pasa es que les está costando. ¿Tú sabes por qué dice el dicho que de broma porque están en el muro dando de cabezazos? Por eso, por haberse cargado al judío Yeshua. A ver, que eso es una broma. Eso es en el exterior, la cábala no habla del exterior. Cada vez que traicionas a la verdad más profunda dentro de ti mismo, estás matando a Yeshua dentro de ti. ¿Vale? Dicho de otra forma. Cada vez que te traicionas y te mientes a una verdad, sabes que una cosa es verdad y por defender a un interés, alquilar tu corazón a tu hijo, a tu amigo, a tu primo y defender a tu amigo antes que a tu verdad, sepas que estáis matando a Yeshua dentro de vosotros. A nivel individual. Y eso es lo fundamental. Eso, como sucede en muchos, se refleja en la realidad exterior, que no ha dado tiempo de explicar todo. Judío en la cábala es aquel que alaba a Dios en su cabeza. Esa es la historia del judío en lo espiritual. Bueno, en el 2018 hablamos. Esperemos que me convoque antes.